Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 81. Acabo de cumplir 18 años. Bueno, él es verdaderamente digno de ser un viejo, cazador veterano que se ha ganado su lugar en este mundo peligroso. Un sentido del olfato tan agudo y una capacidad de alerta tan elevada son verdaderamente extraordinarios. Y Luke no tenía intención de ser misterioso o engañoso en primer lugar. Frente a un veterano de este calibre, sus intentos de ocultar sus verdaderas intenciones solo parecían infantiles y ridículos. Hola, gran señor, Biscuit. Luke sonrió con cierta sinceridad. Es un placer conocerte. Biscuit. Senior está bien, pero ¿qué pasa con lo de genial? ¿No sabes que solo la palabra senior ya suena un poco vieja? Y hiciste una pausa notable antes de decir el adjetivo. No estabas pensando en lo viejo, ¿verdad? Y ese adjetivo no encaja mucho con la palabra señor. Según nuestros hábitos habituales de tratamiento, la palabra señor suele ir precedida de oldie. Ante este pensamiento, los ojos de Biscuit se entrecerraron gradualmente. Como podía llamarla por su nombre e incluso sabía que era mayor, claramente la conocía. Al menos, este chico frente a ella definitivamente sabía su verdadera edad. Pero aún así, todavía tuvo la audacia de dirigirse a ella así. ¿Son todos los jóvenes de hoy en día tan valientes? Hola, déjame presentarme. Como si no fuera consciente de la mirada cada vez más amenazante de Biscuit, Luke sonrió y dijo: Mi nombre es Luke y soy un inventor. Vine aquí para adquirir experiencia en combate y también para ganar un poco de dinero. ¿Inventor? Biscuit miró a Luke de arriba a abajo. ¿Ya se considera inventor y aún así necesita dinero? Si hubiera hecho inventos útiles, podría haber solicitado patentes en su propio país. De esa manera, ganaría regalías automáticamente. No hay ninguna necesidad de venir a un lugar como este, arriesgando su vida en la batalla para conseguir dinero. Además, para un supuesto inventor, inventar es el camino adecuado. Cosas como esta, participar en actos de violencia, son probablemente las más mal vistas y las más evitadas por ellos. Dado que la otra parte decidió venir aquí, debe estar realmente corto de dinero, o tal vez quiere intentar perfeccionar su habilidad men, o tal vez esté relacionado con su propia habilidad men. A los ojos de Biscuit, ya podía ver que Luke era de hecho un usuario de men. Y teniendo en cuenta el título que Luke se autodenomina inventor, sus habilidades deberían centrarse principalmente en la invención. Independientemente de si Luke es esa persona o no, supongamos simplemente que lo es. Según el estereotipo de inventor de Biscuit, la creación de inventos siempre quemaba dinero. La capacidad de la otra parte para inventar podría requerir condiciones especiales, como gastar una gran cantidad de dinero o intercambiar dinero por inventos. Claro, también podría haber otras condiciones que ella desconozca. Si de verdad estuviera inventando algo pacíficamente, no habría llegado a tal punto. O bien su capacidad de inventar requiere condiciones especiales, o sus inventos podrían no ser realmente útiles. Biscuit, después de haber viajado mucho a lo largo de los años, ha aprendido innumerables habilidades nen extrañas y bizarras. Y con sus habilidades profesionales, desarrolló rápidamente una serie de análisis razonables basados en los breves comentarios de Luke y su comportamiento. Y estos análisis estaban notablemente cerca de la verdad. Aún más asombroso fue que estos pensamientos pasaron por la mente de Biscuit, aclarándolos instantáneamente. Esta capacidad de extraer información y analizarla instantáneamente es realmente aterradora. Se perfeccionó a través de repetidas batallas de vida o muerte. Solo siendo capaces de hacer análisis correctos, precisos y exactos en una situación en constante cambio se puede lograr la victoria final en la batalla. Luke fue muy claro en cuanto a lo escandalosos y profesionales que eran estos cazadores veteranos. En este mundo, cualquiera que se hubiera labrado un nombre era una figura formidable. Especialmente alguien como ella, ya una figura de gran éxito y renombre, que incluso había brillado intensamente en el anime. No le importó hacer todo lo posible para comprender los pensamientos de este veterano. Entonces, en esta situación, ¿cómo debería responder Lucas? Por supuesto, solo estoy siendo honesto y diciendo la verdad. El razonamiento de Luke era simple. Frente a un monstruo tan viejo, cualquier intento de ocultación quedaría al descubierto. Sería mucho mejor ser franco desde el principio. Si tienes alguna pregunta que hacer, no dudes en hacerlo. Luke levantó ambas manos. Claro, si crees que te molesto, no me entrometeré. Naturalmente Biscuit no estaba dispuesto a dejar que Luke se fuera así como así. Pareces conocerme bien.
Biscuit miró fijamente a Luke y le hizo su primera pregunta. Ya la tenía en mente desde el momento en que Luke pronunció sus primeras palabras. Un poco. Luke responde con una leve sonrisa mientras la mira. Señor Biscuit Krueger, ese debería ser tu nombre, ¿verdad? Sí, el famoso y veterano conductor, un cazador de piedras de doble estrella, un tipo transmutador y una de las heroínas del arco de Greed Island. Parece una linda lolita, pero en realidad es una mujer musculosa de 42 años. También es una veterana usuaria Nen del estilo Shingen Ryu. Generalmente aparece con este lindo disfraz de lolita, y ocasionalmente regresa a su verdadera forma durante el combate. No me llames mayor, Biscuit agitó su mano. Acabo de cumplir 18 años. Llamarme mayor me hace parecer viejo. Acabas de cumplir 18 años. ¿Cómo se atreve a decir eso? Pero y bueno. Luke respondió con valentía, sin siquiera parpadear. Entonces te llamaré, hermana Biscuit. Bueno, dado que él era más joven que ella de todos modos, llamarla hermana no fue ninguna pérdida. Incluso si ella, una veterana experimentada, afirmaba tener solo 18 años, él aún podía llamarla hermana con total confianza. Su edad física actual era solo 16 años. Hermana, galleta. Incluso alguien tan experimentado como Biscuit, un veterano de todo tipo de campos de batalla, quedó momentáneamente atónito cuando lo escuchó llamarla así. Ella no había escuchado un discurso así, en mucho tiempo. Hermana. Después de que salió de su estado, una mirada juguetona apareció en el rostro de Biscuit. ¿Sabes que casi nadie se atreve a llamarme así? Entonces habrá uno en el futuro. Luke dijo con seguridad. Además, solo tienes 18 años y yo 16. Llamarte hermana no es exagerado, ¿verdad? Tu desvergüenza está yendo demasiado lejos y eso es un poco descarado, pero me gusta, jojojo. Comentario 2. Votar capítulo 82. ¿Tienes que destruir esta frágil ilusión tan rápido? ¿A quién en este mundo no le gusta escuchar palabras bonitas? Especialmente para alguien como Biscuit, que ya tiene más de 40, bueno, un hombre mayor. Dicen que los hombres florecen a los 41 años, y las mujeres a los 40, en cualquier caso, sin que ella tuviera que hacer absolutamente nada, el hecho de que la trataran de esa manera realmente le mejoró el ánimo. En cuanto a Luke, un supuesto inventor y lo que podría querer hacer a continuación, ella simplemente luchará cuando llegue el momento. Después de todo, su felicidad actual no afectará su actitud en lo más mínimo. Biscuit distinguió las cosas claramente, como siempre. Olvidémonos de llamarme hermana. Volvió nuevamente a su apariencia suave y delicada. Llamarme así puede fácilmente dar lugar a malentendidos. Lucas. Claramente eres incluso más desvergonzado y despiadado que yo, ¿no? Sí, de lo contrario, ¿quién más se haría pasar por una jovencita cuando ya tiene 40 o incluso 50 años? Eso es cierto. Luke suspiró. Como ya eres mayor, llamarte así no me parece apropiado. Él asintió con seriedad, como si realmente fuera considerado con Biscuit. Galleta. ¿Es necesario derribar esta frágil ilusión tan rápidamente? Ella recuperó la compostura al instante y murmuró con una voz mitad resentida y mitad juguetona. Si no fuera porque el presidente Netero insistió en que entrenara a un cazador prometedor, como prueba de mi logro en la enseñanza para calificar como cazador de piedras de doble estrella, no me molestaría en aceptar novatos. Los llamados cazadores eran aquellos que habían aprobado el examen de cazador y habían obtenido o poseído alguna vez una licencia de cazador. Se les llamaba cazadores profesionales. Más allá de eso, había 3 rangos que determinaban su nivel. Los cazadores de una sola estrella son aquellos que han alcanzado un gran éxito o han dejado muchos logros en un campo específico. Por ejemplo, personas como Seth Guerra, Single Star Jackpot Hunter, Menchi, el examinador del examen de cazador, Single Star Gourmet Hunter, y Buara, Gourmet Hunter, pertenecían a este rango. Por encima de ellos estaban los cazadores de doble estrella, que habían alcanzado un gran éxito en múltiples campos o habían hecho contribuciones importantes. Por ejemplo, el padre de Gon, Jin Frex, ayudó a asegurar la reproducción de la especie del lobo de 2 cabezas, capturó a la famosa banda de ladrones Kute, restauró las ruinas del Urca, etc. La principal especialidad profesional de Biscuit como cazador era la caza de piedras. Pero si quería ser promovida a cazadora de piedras de doble estrella, tenía que lograr logros en otro campo también. Y convenientemente, cada año después de que termina el examen de cazador,
Aquellos participantes que aprobaron el examen y obtuvieron sus licencias de cazador aún enfrentan la evaluación final. Aprender Nen. Si no pueden dominar el Nen, no podrán proteger sus licencias de cazador y todo lo demás no tendrá sentido. Todo cazador nuevo que apruebe el examen debe recibir instrucción de cazadores profesionales experimentados. Este año, Biscuit recibió esta tarea de Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores. Aunque Biscuit se mostró muy reacia, el presidente Netero, sonriendo como siempre, le dijo que aún necesitaba alcanzar otros logros en varios campos para avanzar a cazadora de piedras de doble estrella. El presidente Netero prometió que si podía guiar con éxito a un recién llegado, eso cumpliría con el requisito. Biscuit aceptó entonces la tarea a regañadientes, llegando incluso a decir con terquedad: si entre los novatos de este año no hay uno que me satisfaga, alguien que verdaderamente valga la pena enseñar, no perderé mi tiempo con un idiota. El presidente Netero le aseguró: si ese fuera el caso, no sería culpa suya. Pero ¿y si solo miras a tu alrededor sin entusiasmo y luego regresas corriendo a decir que los novatos no sirven? No lo aceptaré. El comentario casual del presidente Netero atravesó los sutiles pensamientos de Biscuit. Pero, a pesar de su descaro, no mostró su derrota. En cambio, prometió solemnemente: ya verás. Luego, llegó a la arena del cielo y encontró a Win. Después de investigar un poco, sintió que tenía un talento prometedor, por lo que lo tomó como su aprendiz. Ella no esperaba encontrarse con alguien como Luke en un lugar así. El pequeño y aterrador tipo sin cejas que lucha contra Winx allí abajo, ¿es tu compañero, no? Biscuit miró el anillo de abajo. Pero parece que está a punto de perder. Aunque Wing también era un principiante en Nen, al menos era un novato que había aprobado el examen de cazador de este año. Su nivel básico ya estaba establecido. Y Finks, por otro lado, era solo un matón de poca monta de Meteor City, sin ninguna orientación profesional. Fue solo siguiendo a Luke que abrió sus nodos de aura y aprendió a usar Nen. En comparación con Win, su manejo y aplicación del aura eran extremadamente rudimentarios. Sin mencionar que Win también tenía a Biscuit dándole consejos y orientación desde un costado. Y además, y ya que Biscuit había elegido a alguien para enseñar, ¿cómo podría esa persona ser simple? Para describir a Win en la enciclopedia Hunter, sería, aunque se considera más apto para la enseñanza, su juicio y sabiduría en la batalla rivalizan con los de Hisoka. Su juicio y sabiduría en la batalla rivalizan con los de Hisoka, esa sola línea fue suficiente para demostrar lo formidable que era. Así, la batalla entre Win y Finks no tuvo ningún suspenso. Aunque ambos eran del tipo Enhancer, las inteligentes maniobras de Win le permitieron jugar con Finks con facilidad. Confiando en el sistema de puntuación de Avens Arena, aseguró fácilmente la victoria. Los combates aquí utilizaban el sistema de eliminación progresiva. Quien llegaba primero a 10 puntos o eliminaba a su oponente ganaba. Algunos términos profesionales incluidos. Golpe limpio. Un golpe excelente que vale 1 punto. Golpe crítico. Un golpe sobresaliente que vale 2 puntos. Abajo. Si el oponente caía y solo se levantaba después del conteo del árbitro, valía 1 punto. Cuando los puntos llegaron a 10, el partido terminó como nocaut técnico. Al realizar excelentes golpes, Wing acumuló puntos sobre Finks y ganó sin problemas con un total de 10 puntos. Gracias por el partido. Se ajustó las gafas, sonrió e hizo una reverencia de cortesía hacia el rostro sombrío de Finks que estaba frente a él. Finks. Apretó los dientes y miró fijamente el rostro de Win en silencio durante un largo rato. Justo cuando el árbitro pensó que estaba a punto de perder los estribos y comentario 2 comentario. Votar capítulo 83. La próxima vez que nos veamos, te aplastaré por completo. La próxima vez que nos veamos, te aplastaré por completo. Finks apretó los dientes, luego se dio la vuelta y salió del escenario sin volver a mirar a Win. No perdería los estribos allí. Solo conseguiría convertirlo en el hazmerreír. Era un hecho que era inferior al otro partido. Ya sea siguiendo las reglas del partido o reconociendo la brecha entre él y Win, él lo entendió. Incluso dejando de lado el sistema de puntuación, de hecho era inferior al otro partido. En lugar de enfurecerse impotente aquí, lo que solo lo haría parecer aún más avergonzado, sería mejor volverse más fuerte, mejorar sus habilidades y luego regresar para contraatacar. Cuando eso sucediera, definitivamente derribaría a ese chico de 4 ojos al suelo. Y luego le digo: gracias por el partido. Ese tipo, realmente era capaz de controlar su temperamento. Biscuit, entre el público, observaba con asombro.
Incluso ella creía que con la personalidad de ese tipo llamado Finks, haría algo como volcar la mesa. Pero logró soportarlo. Su autocontrol y serenidad son verdaderamente notables. Aunque a primera vista parece un tipo potenciador, es raro ver un comportamiento tan racional. Ella ofreció una evaluación bastante pasable. Pero poder abrir los nodos del aura y aprender Nen a esta edad es prácticamente imposible sin que alguien le enseñe. Pensando en esto, miró a Luke que estaba a su lado. Y si no se equivocaba, y ese chico bajito Feitan de antes, así como el tipo grande y tonto llamado Wojin, y probablemente estaban todos juntos. Aunque eran jóvenes, tenían un aire distintivo de salvajismo y temeridad. Un estado de desenfreno, de actuar sin cuidado. Biscuit había visto este tipo de persona antes. Aquellos con tales rasgos generalmente provenían del mismo lugar. Ese lugar era Ciudad Meteorito, ¿eh? Ella sacudió ligeramente las dos coletas que tenía en la cabeza. No solo esos tres tipos, sino incluso Luke a su lado y el joven con la espada detrás de él, también deben ser de ese lugar, ¿verdad? Pero ¿y las características de este tipo no son tan fuertes? Un atisbo de duda brilló en los ojos de Biscuit. Wojin, Feitan, Finks y el joven con la espada, los cuatro, hicieron que Biscuit sintiera las características distintivas de Ciudad Meteoro. Lucas, por el contrario, mostró muy poco de esta característica. Era como si no fuese originario de ese lugar. Para que esto sucediera, o bien el propio Luke no era de Ciudad Meteoro. Pero viendo que los otros cuatro consideraban a Luke como un compañero, sin la menor objeción, Biscuit sintió que esa posibilidad probablemente podía descartarse. Entonces lo único que quedó fue, y también es muy hábil disfrazando y engañando, dando a la gente una falsa impresión. Los ojos de Biscuit se entrecerraron levemente. Pero después de mirar a Luke, ella negó con la cabeza ligeramente. Como veterana en el arte del engaño, poseía una profunda habilidad en esta área. Podía saber de un vistazo si alguien estaba mintiendo. Incluso cuando se enfrentaba a Hisoka, sin camisa, guapo y haciéndola sonrojar mientras lo admiraba, todavía era capaz de pasarle información a Gon y Killua de que él estaba mintiendo. Se podría decir que ella tenía mucha confianza en este ámbito. Y lo que Lucas acababa de mostrar, Biscuit sintió que realmente no estaba fingiendo. Es interesante, un destello de interés brilló en los ojos de Biscuit. Él no era de Ciudad Meteoro, pero parecía haber venido de allí. Y aún así, tenía a tanta gente de Ciudad Meteoro convencida y siguiéndolo. Y lo más importante es que realmente la comprendía y conocía su situación. Biscuit podía garantizar que ella se había vuelto así recientemente. Incluso algunos cazadores profesionales conocidos aún no conocían su situación. Y entonces, esa repentina aparición de un joven la expuso. También estabas asesorando a esa persona llamada Win, ¿no? Luke ignoró la evaluación de Biscuit sobre Finks y en su lugar preguntó sobre el asunto. Sí, es mi aprendiz. Tras ser reconocido, el veterano piloto reconoció con franqueza su condición de maestro de Win. Actualmente le estoy enseñando, entrenándolo en Nen. ¿Es eso así? Lucas reflexionó. ¿Qué? ¿Tienes alguna otra opinión? Al ver la expresión de Luke, Biscuit preguntó a su vez. Luke le acarició suavemente la barbilla. ¿Qué opinas de Finks? No sé mucho sobre su carácter, pero a juzgar únicamente por sus habilidades de combate, Biscuit reflexionó un momento y ofreció un veredicto profesional. Es un tipo muy prometedor y no solo este tipo feroz y sin cejas, sino también ese Wojin y Feitan de antes. Si estos dos reciben la formación y la guía adecuadas, sin duda se convertirán en iconos de sus respectivos tipos. Si no me equivoco, Wojin y Feitan deberían ser de tipo potenciador y transmutador, respectivamente. Pero entonces ella frunció el ceño. ¿Por qué me preguntas esto? Como conductor experimentado, Biscuit desconfiaba de esto. No quieres que les instruya y les enseñe, ¿verdad? Biscuit habló primero, descartando la posibilidad. Aunque, en mi opinión, tienen un potencial excelente y, con un pulido adecuado, podrían convertirse en obras maestras. Eso no significa que me quede con cualquier piedra brillante que vea. Una gema que brilla con un brillo claro y otra que reluce con un resplandor negro turbio, son dos cosas completamente diferentes. Incluso en la enseñanza, tenía sus propios principios. Y a Biscuit, naturalmente, no le gustaban los tipos imprudentes y rebeldes como Wojin y Finks. Estás pensando demasiado. Luke interrumpió su advertencia. Esos tipos no son del tipo que quiere la guía de nadie. Bueno, Wojin y Finks no son el tipo de personas que aprecian reglas y regulaciones estrictas. Solo Lucas puede convencerlos.
No aceptarán a nadie más, incluso si es para guiarlos en su entrenamiento nen. Y especialmente no a alguien tan viejo y experimentado como Biscuit, y tengo la sensación de que estás pensando algo grosero. Biscuit miró fijamente a Luke con un tono extrañamente agudo. La intuición de esta mujer es verdaderamente notable. No. Luke negó con la cabeza y luego se levantó lentamente bajo la mirada ligeramente sorprendida de Biscuit. Aún tenemos que encontrar a nuestros compañeros, así que no te molestaremos más, Mayor Biscuit. Después de intercambiar estas amables palabras, Luke se fue con Nobunaga, quien había estado observando en silencio sin decir mucho. Comentario 2. Votar capítulo 84. Cámara de copia completa. ¿En serio se fue así como así? Biscuit observó la figura de Luke desaparecer gradualmente entre la multitud, una luz destellando en sus ojos. Aunque pareció un encuentro casual aquí en la arena celestial, es muy posible que usara alguna habilidad extraña, como su invento, para rastrearme. Y parece conocerme bien. Hay muchas posibilidades de que esté aquí por mí. Para ser precisos, debería estar aquí para mi orientación y enseñanza. Luke y los demás llegaron a la arena del cielo, quizás, como él mismo dijo, por experiencia y dinero. Después de todo, el estilo de lucha de esos tipos llamados Phaeton, Uojin y Finks era crudo. Parecía el estilo de un matón callejero, basándose enteramente en la fuerza bruta. Y además de eso, después de abrir sus nodos de aura y aprender Nen, simplemente seguían avanzando con poder reforzado. No habían dominado en absoluto la esencia del Nen ni habían aprovechado al máximo sus ventajas físicas naturales. A los ojos de Biscuit, ese estilo de lucha no podría ser más duro. Por supuesto, ella ya estaba acostumbrada. Habían demasiados idiotas así en este mundo, o individuos talentosos que quedaron opacados por la falta de orientación. Generalmente ella observaba con calma y frialdad desde la barrera. A menos que fueran gemas verdaderamente deslumbrantes, tan deslumbrantes que no podía apartar la mirada fácilmente. De lo contrario, Biscuit no interferiría arbitrariamente en el destino de los demás. Y los compañeros de Luke, realmente parecían el tipo de personas que necesitaban que alguien interfiriera en su destino. Biscuit no estaba siendo jactancioso. Podía jurar con la conciencia tranquila que, cuando se trataba de enseñar a otros, era absolutamente de primera. Lucas y sus compañeros, si pudieran recibir su guía, podrían seguramente alcanzar alturas aún mayores. Tenían tanto potencial. Biscuit tenía su propio juicio. Además, Biscuit podía sentir que después de conocerla, Luke había desarrollado un fuerte deseo. Pero luego, por alguna razón, se desvaneció. Al principio, Biscuit pensó que Luke solo se estaba conteniendo y escondiéndose, esperando su siguiente movimiento. Pero viendo cómo se alejaba sin dudarlo, incluso acelerando el paso, deseoso de irse, ¿está haciendo esto a propósito para llamar mi atención? El experimentado conductor pensó en la táctica de hacerse el difícil. Bueno, esta táctica se utiliza con bastante frecuencia cuando se persigue a las chicas. Pero no funciona muy bien en una chica como ella y Mientras Biscuit reflexionaba, su expresión cambió de repente. Silbido. Ella inmediatamente levantó la cabeza y miró en la dirección donde había sentido algo. Pero lo único que vio delante fue una densa multitud de personas, nadie más. Las cejas de Biscuit se fruncieron gradualmente. Ella podía sentir claramente que no era una ilusión. Alguien definitivamente acababa de hacerle algo. Sin razón aparente, pensó en Luke y su grupo, que acababan de irse. Como se esperaba de uno de los mejores cazadores profesionales del mundo, escondido entre la multitud, Luke bajó la extraña cámara que sostenía. Ya hablé mucho con ella, la distraje temporalmente e incluso usé la refracción de varios espejos para encontrar el ángulo perfecto para fotografiarla, pero aún así se dio cuenta. Luke suspiró por dentro. Pensó que ya había sido lo suficientemente cuidadoso, incluso enviando a Nobunaga a buscar a Uojin y los demás. Estaba actuando solo, pero Biscuit logró detectarlo. A partir de ahora, al tratar con cazadores de su calibre, tendría que ser aún más cauteloso. Por supuesto que he conseguido mi objetivo. Luke miró la peculiar cámara que tenía en la mano y una sonrisa de satisfacción finalmente se formó en sus labios. Sin duda, Biscuit era un profesor extremadamente competente y muy adecuado. Pero para Luke y su grupo en este momento, su papel solo se extendería a la enseñanza. La personalidad de Biscuit era de hecho algo incompatible con Uojin y los demás. Entonces, si Biscuit les daba clases, era probable que terminaran chocando y separándose en malos términos.
Pero Luke también envidiaba sinceramente la capacidad de enseñanza de Biscuit. A él y a otros precisamente les faltaba un maestro tan experimentado y perspicaz. Bueno, simplemente necesitar orientación fue suficiente. Y entonces sí, es exactamente lo que necesitamos. Luke sonrió mientras miraba la cámara de forma peculiar que tenía en sus manos. La cámara de copia completa. Era una cámara de mano con un marco amarillo y verde y una lente azul. Invención. Cámara de copia completa. Origen. Doraemon World, compañía tecnológica del futuro. Función. Esta videocámara puede crear miniaturas de objetos reales al grabarlos. Apunte la cámara a un objeto durante unos instantes. Después, el objeto se convertirá en una miniatura real con movimiento. En Doraemon, Nobita usa esta cámara de copia completa para fotografiar una excavadora, un avión de pasajeros, una lavadora y más. Los modelos en miniatura resultantes son réplicas casi 1:1, e incluso aquellos que están incompletos siguen funcionando exactamente como los originales. Por supuesto, si esta fuera la única función, probablemente solo sería efectiva en microtallados y modelos en miniatura. Es más bien un juguete doméstico para niños. Pero esta cámara de copia completa tiene una función adicional bastante sorprendente. Eso es, estallido. La parte trasera de la cámara se abrió y apareció una pequeña bola roja brillante. Y cuando la pelota explotó y una pequeña y adorable figura en miniatura hizo su gran entrada. La llamada copia completa, Luke miró la figura familiar que emergía de la bola de luz en su palma y sonrió sutilmente. No se limita solo a los objetos. Interrogación de cierre. En la palma de Luke, la pequeña y delicada mini Biscuit parpadeó con sus grandes ojos, brillando como charcos de agua de otoño, centelleando mientras miraba a su alrededor. Sí, era una réplica perfecta, 1:1, de Biscuit, reducida a un tamaño miniatura. La cámara Walecopy puede replicar no solo objetos, sino incluso personas. Al igual que en el original, Nobita quería usar esta cámara de copia completa para tomar una fotografía de Shizuka para ayudarlo a hacer su tarea, pero accidentalmente tomó una fotografía de Kisugi y apareció una copia miniaturizada de él. La mini copia no solo tenía un cuerpo encogido, sino que su conciencia también estaba debilitada. Era realmente como un modelo de juguete viviente. Y aún así, no causó ningún efecto en el cuerpo original. El único beneficio fue que la mini copia pudo heredar el intelecto y la sabiduría del original. Comentario 2. Votar capítulo 85. Disco de memoria. En Doraemon, la versión mini de Kisugi usó su mente aguda para ayudar fácilmente a Nobita a terminar su tarea. Y cuando Nobita era el blanco de acosadores mientras compraba manga, era perseguido por un perro feroz en la calle o era perseguido por un carrito de compras fuera de control, el mini de Kisugi ideó ideas inteligentes para ayudar a Nobita a escapar de cada crisis una tras otra. Esto cambió en gran medida la impresión que Nobita tenía de él. Justo cuando estaban a punto de convertirse en buenos amigos y Nobita se topó con el verdadero de Kisugi, charlando alegremente con Shizuka mientras hacían planes para comprar libros y los celos de Nobita explotaron, dejando al mini de Kisugi completamente confundido por la locura que Nobita estaba lanzando. No podía entenderlo en absoluto. De ahí quedó claro que estas copias en miniatura no poseían el mismo nivel de comprensión y percepción del mundo que los originales. Pero para Luke, esto era exactamente lo que quería. No necesito el cerebro astuto y tramposo de Biscuit. Su capacidad de guía ya es más que suficiente para mí. Lo que Luke valoraba era la capacidad de Biscuit para enseñar. Por supuesto, si pudiera extenderlo más y también están esas décadas de experiencia y sabiduría en batalla, esas habilidades y métodos de combate. Luke miró la pequeña figura en su palma y su sonrisa se hizo más amplia. Confiar únicamente en la guía externa para entrenarme y volverme más fuerte sería demasiado lento, y además, estas mini copias ni siquiera pueden hablar. Sí, no poder hablar era uno de los defectos de estas miniaturas. Normalmente, eso haría que la instrucción verbal fuera problemática. Pero Lucas tenía su propia manera única de resolver esto. En lugar de depender de enseñanzas externas lentas, tomar años de práctica para entrenarme hasta la cima, Luke se movió a un lugar tranquilo y colocó la versión pequeña de Biscuit. Personalmente prefiero el camino del cultivo oscuro. Luego, con un movimiento de su mano, sacó un objeto peculiar. Parecía normal, pero en realidad no lo era en absoluto. Gracias a la popularidad de la batalla de las bestias en Ciudad Meteoro, muchos niños tienen sueños y aspiraciones. De lo contrario, no habría inventado tantos inventos. Adelante. Luke suspiró y lanzó el disco al aire por encima de la miniatura de Biscuit.
Al instante, los recuerdos brotaron como corrientes enredadas, todos convergiendo en el disco que Luke arrojó casualmente, flotando sobre la cabeza de la miniatura Biscuit. Invención. Disco de memoria origen. Doraemon World, compañía tecnológica del futuro. Función. Este disco de memoria puede recuperar y copiar temporalmente recuerdos almacenados en el cerebro. También puede recuperar y eliminar eventos desagradables conocidos por otros, o implantar nuevos recuerdos. Luke usó este mismo disco para extraer todos los recuerdos de la cabeza de la miniatura Biscuit. Técnicas de lucha, experiencia en combate, comprensión y conocimiento de Laura, métodos de entrenamiento y guía de Laura, y mucho más, todos estos recuerdos y contenidos fueron extraídos por Luke usando este disco de memoria. Entonces sí, esto debería servir. Luke filtró los recuerdos extraídos con un reproductor de discos. Fue una suerte que solo fuera una copia en miniatura. De lo contrario, el gran volumen de recuerdos habría sobrecargado el dispositivo. Aún así, Luke eliminó unos cuantos, conservando solo los conocimientos, experiencias y métodos de entrenamiento de Nen más importantes. Entonces, sin dudarlo, vertió todos estos recuerdos en su mente. Así es. Olvídate del arduo entrenamiento, de los años de esfuerzo y del progreso constante paso a paso y nada comparable a este cultivo oscuro de transmisión directa que lo logró todo de una sola vez. Lucas entendió su identidad muy claramente. Él era simplemente un inventor común y corriente, y confiar en sus propios inventos era el verdadero camino. Hacerse más fuerte a través de sus inventos era el método más apropiado para él. Este método de extraer recuerdos para ganar experiencia y conocimientos aceleraría enormemente su crecimiento y fortaleza. Por supuesto, como se trataba de aprender Nen, Luke sabía que este método esencialmente requería encontrar al individuo más adecuado. Biscuit fue sin duda la mejor elección, tanto en fuerza personal como en transmisión de conocimientos. Luke estimó que las únicas personas que podrían superar a Biscuit en este aspecto eran un puñado de personas, entre ellas Netero, Hinks y Maazoldik. Y eso fue solo en términos de fuerza. En lo que se refiere a enseñanza y orientación, los mencionados anteriormente podrían incluso ser inferiores a Biscuit. Podría decirse que Biscuit fue absolutamente la mejor elección para Luke, sin lugar a dudas. Además, no sería tan fácil hablar con esos otros viejos como con Biscuit, y ni siquiera podríamos comunicarnos con normalidad. Si se tratara de cualquier otro monstruo viejo, me habrían tirado al suelo en el mismo momento en que cogí la cámara para disparar. Lucas tenía una clara comprensión de sí mismo. Antes de que su fuerza madurara, Biscuit era la persona más poderosa que podía fotografiar. Para los demás era básicamente imposible. Y por eso, Luke estaba contento. Tener los recuerdos y experiencias de Biscuit es más que suficiente. Ahora solo me queda esperar y tomarme un tiempo para digerirlos. Después de verter todos esos recuerdos en su mente sin dejar fuera un solo detalle, Luke cerró los ojos y saboreó el torrente de nuevos conocimientos. En cuanto a la miniatura de la galleta en su palma, sus ojos habían estado vacíos durante mucho tiempo y su mente estaba en blanco. Si no fuera por su abrumadora fuerza de voluntad, tal vez ya estaría babeando. Luke realmente la había llevado hasta el límite. Afortunadamente, esta réplica no duraría mucho y se disiparía por sí sola pronto. Por supuesto, antes de que se disipara, Luke estaría profundamente agradecido por sus contribuciones y ayuda. Especialmente cuando abrió los ojos y ahora no me falta nada. Bueno, eso fue una broma, por supuesto. Luke casualmente arrojó una referencia de cierto anime y luego estiró los brazos. Había que decirlo, los recuerdos de Mini Biscuit habían llenado completamente los vacíos en su comprensión de Nen. Su acumulación y experiencia actuales son casi mayores que las de muchos cazadores profesionales de renombre. Pero todavía no es suficiente. Luke levantó el brazo y apretó el puño. Tengo experiencia y habilidades, pero lo más importante, la fuerza acumulada, aún está lejos de ser suficiente. Bueno, para ponerlo en perspectiva, Luke es como alguien con habilidades de conducción de primer nivel pero que carece de un superdeportivo de alto rendimiento. En el mejor de los casos, conducía un autobús, y una versión antigua de combustible. Comentario 2. Votar capítulo 86. Una montaña que pesa sobre todas las escuelas de artes marciales. Al igual que Pakunoda, en el futuro, pudo desarrollar una habilidad Nen que le permite acceder a los recuerdos de otras personas haciendo preguntas específicas. Pero para integrar verdaderamente en uno mismo la esencia contenida en esos recuerdos, todavía se necesitaba tiempo para digerirlo todo. Y la arena del cielo era el lugar perfecto para eso.
Ubojin y Feitan no solo fueron excelentes compañeros de entrenamiento, sino también tiene un entorno de vida bastante decente. Luke tomó el ascensor hasta el piso 100, luego fue directo a la habitación de Feitan y empujó la puerta. Dentro, Ubojin y Nobunaga estaban enfrascados en una intensa lucha de brazos. Finks estaba sentado solo en un rincón, murmurando algo para sí mismo. ¿Es esta la habitación del piso 100? Luke echó una rápida mirada a su alrededor y asintió levemente. En comparación con el alojamiento de hace 10 años, aún no había sido renovado, pero para esa época ya era bastante lujoso. Feitan, que estaba leyendo en la habitación, escuchó el ruido y miró hacia arriba. Al ver que era Luke, guardó temporalmente el cuchillo corto escondido en su manga. Era un cuchillo de fruta que había sacado de la habitación. Feitan sintió que esta arma era más adecuada para él. Ya había planeado fabricarse una adecuada antes de llegar al piso 200. Entonces, una vez que llegara al piso 200, podría divertirse con esos llamados usuarios de Nen. ¿Estás de vuelta, Luke? Grieta. Ubojin golpeó la mano de Nobunaga y dejó escapar un rugido triunfante antes de mirar a Luke. Nobunaga le lanzó una mirada de disgusto mientras se frotaba la muñeca dolorida mientras se hacía a un lado. Finks, en la esquina, miró hacia arriba, revelando sus ojos inyectados en sangre. Feitan cerró el libro en sus manos y lo dejó a un lado casualmente. El título de la portada era La muñeca de goma, que mostraba cirugías y mutilaciones perturbadoras. El mismo autor, Trevor Brown, que más tarde escribió la novela favorita de Feitan. La lectura ampliaba la mente y permitía una mejor comprensión del mundo, al menos, esa era la creencia de Feitan, incluso si lo que leía eran novelas como esta, a Ubojin, por el contrario, no le interesaban mucho esas cosas. El luchador aquí no parece tan impresionante. Ubojin se hundió despreocupadamente en el sofá, disfrutando de su suavidad. Fue bastante fácil llegar al piso 100. Pensé que sería más difícil. Supongo que solo puedo esperar que esos supuestos usuarios de Nen por encima del piso 200 no sean tan aburridos como ahora. Habiendo ganado fácilmente la batalla, Ubojin, que recién había comenzado su viaje hacia el mundo exterior, se sentía increíblemente confiado. Parece que todos ustedes también están en muy buena dieta. Luke los miró con indiferencia. Sí, estamos todos bien, Ubojin asintió. Excepto él. Señaló a Finks. Silbido. La vena en la frente de Finks volvió a hincharse y sus ojos inyectados en sangre lo miraron fijamente. Apretó los dientes, como si estuviera a punto de arrancar un trozo de carne. Por supuesto, esto no estaba dirigido a Ubojin y no perderé la próxima vez. Finks apretó los dientes mientras pronunciaba estas palabras con amargura. Feitan y Ubojin derrotaron con éxito a sus oponentes y ascendieron al 100º piso. Ahora no solo se enfrentarían a oponentes de mayor rango, sino que también disfrutarían de los privilegios de un vencedor. Las lujosas habitaciones especialmente preparadas para ellos realmente enfurecieron a Finks, el único que no logró entrar. Los tres se habían apuntado a los partidos, pero al final fue él el único que se quedó atrás. Para él, eso fue nada menos que humillante. Está bien. Perder una vez es normal. Nobunaga, que no participó en la competición, se mostró bastante abierto de mente. No somos los únicos en este mundo que conocemos Nen. Debe haber otros que sean aún más poderosos. Nos atrajo aquí la reputación de la arena del cielo, por lo que otros también lo harían. Consoló a Finks con naturalidad. Deberías alegrarte de haber perdido en los primeros partidos. De lo contrario, si hubieras llegado al piso 100 y luego hubieras perdido y te habrían quitado tu habitación privada. Eso habría sido mucho más humillante. Los luchadores que lleguen a la Avens Arena tendrán su propia habitación privada después de llegar al piso 100. Pero si pierden la batalla y caen por debajo del piso 100, les quitarán su habitación. Por supuesto que lo sé. Finks apretó los dientes. De ahora en adelante, no perderé ni una sola partida. No estoy tan seguro de eso, Ubojin intervino. Si chocas conmigo, te derribo. G. ¿Quién sabe quién caerá primero? Ambos reanudaron su rivalidad habitual. Ya es suficiente. Lucas vio esto y agitó su mano, interrumpiéndolos. En tu caso, solo tienes ventaja porque conoces a Nen y otros no. Si tuvieras que luchar contra un usuario de Nen verdaderamente poderoso, me temo que tus posibilidades de ganar serían lamentablemente bajas. Al ver la evidente insatisfacción en el rostro de Ubojin, Luke agitó la mano y continuó. Toma a Win, el que luchó contra Finks antes. Es el ejemplo perfecto.
Si no me equivoco, está estudiando bajo la escuela Shingen-Ryu, la escuela más extendida en el mundo, y considerada la mejor y más auténtica escuela para usuarios de Nen. ¿Escuela Shingen-Ryu? Tanto Fei Tan como Nobunaga repitieron el nombre. Finks también recuperó la compostura y miró hacia Luke. La insatisfacción en el rostro de Uojin desapareció inmediatamente y fue reemplazada por una expresión seria. El conocimiento y el contenido que Luke compartió con ellos eran exclusivos para los usuarios de Nen. Era algo que ni siquiera la gente común podía comprender, y mucho menos aquellos nacidos en Ciudad Meteoro. El conocimiento era poder, e incluso Uojin estaba dispuesto a escuchar atentamente. La escuela Shingen-Ryu es actualmente la escuela más practicada para el entrenamiento de Nen en el mundo. Los usuarios de Nen más famosos y poderosos del mundo provienen de esta escuela. De hecho, Luke hizo una pausa y luego ofreció la evidencia más convincente. El presidente de la Asociación de Cazadores, conocido como el usuario de Nen más fuerte del mundo, Isaac Netero, es una figura representativa de la escuela Shingen-Ryu. Además, él mismo es el fundador de esta escuela de artes marciales. La escuela Shingen-Ryu es la escuela de artes marciales dominante en el mundo de Hunter x Hunter. Su influencia ha sido descrita como una montaña que pesa sobre todas las escuelas de artes marciales. Comentario 2. Votar capítulo 87. El tipo de aura de Luke. Incluso hay un dicho popular. Solo hay dos escuelas en el mundo. Una es Shingen-Ryu y la otra es el resto. Esta escuela es conocida por su sistema de entrenamiento único, que requiere una prueba de aptitud a través de métodos especiales, como la adivinación del agua, en la etapa introductoria. Vale la pena señalar que, más tarde, cuando las condiciones mejoraron, Luke también hizo que cada uno de ellos hiciera la adivinación del agua. Los resultados fueron tal como se esperaba. Aparte de que Fei Tan era un transmutador, los otros tres eran todos potenciadores. El propio Lucas también intentó en secreto la adivinación del agua. ¿Y cuál fue el resultado? Lucas recordó brevemente la escena. Es bien sabido que Nen tenía 6 categorías principales. Mejora, transmutación, emisión, manipulación, conjuración y especialización. El método de adivinación del agua determina la afinidad colocando una hoja en un vaso de agua y enfocando el aura hacia ella. Cada categoría produjo un fenómeno diferente. Mejora. La cantidad de agua cambia, generalmente aumenta, a veces disminuye. A menudo, el agua se desborda. Transmutación. El sabor del agua cambia, variando según el individuo. Conjuración. Se forman cristales u otra materia sólida en el agua. Emisión. El agua cambia de color. Manipulación. La hoja se mueve, como si estuviera controlada. Especialización. Cualquier resultado que no coincida con los otros 5 cae aquí. Cuando Luke lo intentó, tan pronto como enfocó su aura, el agua comenzó a desbordarse. Esa era la señal clásica de mejora. Pero su habilidad, invención, no parecía una mejora en absoluto. Mientras aún estaba desconcertado, el agua comenzó a cambiar de color, lo que era señal de ser un tipo emisión. Entonces, aparecieron cristales en el agua, conjuración. Mientras tanto, la hoja que flotaba en la parte superior comenzó a moverse, manipulación. Lucas. Al contemplar esa extraña visión, permaneció en silencio por un momento. Luego metió un dedo en el agua y lo probó. El sabor realmente había cambiado. Sabores ácidos, dulces, amargos, picantes y salados estallaron en su lengua casi simultáneamente. Eso fue transmutación. Entonces, después de concentrar su aura, 5 tipos de aura se manifestaron a la vez. Mejora, emisión, manipulación, conjuración y transmutación. Está claro que esto no apuntaba a una sola categoría. Los 5 estaban presentes. Lo cual significaba y debe ser especialización, ¿verdad? Luke no estaba completamente seguro. Recuerdo que cuando se activaron los ojos escarlata de Kurapika, volvió a realizar la adivinación del agua. El agua cambió de color y la hoja también giró. El cambio de color apuntaba a la emisión, la rotación de la hoja a la manipulación. Como ambos aparecieron juntos, se le consideró un especialista. Básicamente, cualquier fenómeno fuera de las 5 categorías principales cae dentro de la especialización. Esto incluye la aparición de los 5 fenómenos juntos, lo que también debería clasificarse como una especialización. Como se esperaba de un inventor, realmente algo que lo abarca todo y, en resumen, la escuela Shingen-Ryu es indiscutiblemente la escuela de artes marciales líder para el entrenamiento de Nen en el mundo actual. Luke se lo presentó brevemente a Uojin y a los demás.
Desde que Isaac Netero se convirtió en presidente de la Asociación de Cazadores, a cada solicitante que aprueba el examen de cazador se le enseña Nen a través de la escuela Shingen-Ryu, convirtiéndose en un usuario de Nen y un cazador profesional calificado. Ese Win, que acaba de pelear con Finks, es un practicante de esta escuela. Poseen el linaje más destacado del mundo y su fuerza ya es formidable. Con la guía de maestros de renombre, Luke miró a Finks. Perder contra él no es algo realmente difícil de aceptar. De hecho, era algo natural. Finks. Su expresión se iluminó ligeramente. Pero una pérdida es una pérdida. No pondré excusas. A veces los Finks pueden ser increíblemente tercos. Dado que el oponente puede volverse más fuerte a través del entrenamiento, sin importar en qué escuela haya entrenado, su fuerza es real. Y no volveré a perder contra él. También puedo hacerme más fuerte entrenando. Bueno, estaba lleno de determinación y espíritu de lucha, no permitiendo que una sola derrota lo derribara. Finks estaba decidido a regresar más fuerte, e incluso a trabajar más duro para perseguir y superar a Win, quien lo había derrotado. Ni siquiera Uojin y Nobunaga dijeron nada esta vez, ninguna burla o sarcasmo ante sus palabras. Normalmente, cuando no era un asunto importante, se burlaban uno del otro. Pero en momentos como este, ellos sabían más. Parece que tendremos que buscar algunos libros y conocimientos sobre la escuela Shingen-Ryu. Fei Tan susurró, poniendo un poco más de énfasis en la palabra mirar. Mira, para él, un ex ladrón, probablemente no tenía una connotación positiva. Uojin y Nobunaga no vieron nada malo en ello. Eran originariamente de Ciudad Meteoro, y generalmente adoptaban este enfoque para lo que querían. Y no fue solo para Finks. Si querían volverse más fuertes, también necesitarían este tipo de conocimiento. Pero aún quedaba una pregunta importante: ¿y dónde encontramos este tipo de información? Nobunaga se frotó la barbilla. ¿La Asociación de Cazadores? Los aspirantes que aprueban el examen de cazador se entrenan en la escuela Shingen-Ryu, y su jefe es el presidente de la asociación. Cuanto más hablaba Uojin, más brillantes se iluminaban sus ojos. La Asociación de Cazadores definitivamente tiene esta información. Sí, lo hace, pero si quieren atacar a la Asociación de Cazadores y no tienes por qué tomarte tantas molestias. Al ver a las pocas personas que parecían claramente interesadas y listas para hacer un movimiento, Luke inmediatamente descartó su idea. En cambio, sus labios se curvaron en una sonrisa significativa. Si hay algo que quieras saber sobre la escuela Shingen-Ryu, había visto el estado de las 4 personas presentes. Puedes preguntarme. Gracias a Biscuit, Luke ya había adquirido años de conocimiento y experiencia sobre Shingen-Ryu. Naturalmente, esto también incluía un juicio agudo y una gran perspicacia. Le permitió detectar fácilmente ciertos problemas en Uojin y Finks. Por ejemplo, después de despertar a Nen, todavía no sabían cómo usar correctamente su aura en combate. De manera simple y cruda envolvieron su aura a su alrededor, aumentando su fuerza, ataque o defensa. Eso funcionó bastante bien para peleas sencillas. Y a los potenciadores les convenía como ellos. Sin embargo, y si se enfrentaran a manipuladores o transmutadores, cuyas habilidades son extrañas e incluso el más mínimo descuido podría ponerlos en una enorme desventaja. Los requisitos de Luke para Uojin y los demás son simples. No necesitaban utilizar muchas técnicas avanzadas ni abandonar la lucha por instinto. Estaba bien mantenerse fieles a sí mismos. Sin embargo, también deben comprender y dominar claramente la aplicación de esas técnicas avanzadas. De esa manera, cuando se enfrentan a otros usuarios de Nen con habilidades diferentes, al menos tendrían una conciencia y un reconocimiento claros. Apóyame en Patreon/Suetes de Atile 40 capítulos avanzados. Si llegamos al top 50 en el ranking de Power Stone, publicaré 5 capítulos extra. Patreon.com/Suetes de comentario 6 comentario. Votar capítulo 88. El tiempo fluye como el agua entre las manos abiertas. Y así, con esta mentalidad, y con el afán de Uojin y Finks por volverse más fuertes, Luke les había dado una instrucción completa durante su tiempo en la arena de los cielos. Quizás incluso con las habilidades de enseñanza de Biscuit, Luke no podría guiarlos tan perfectamente como Biscuit. Pero comparado con la gran mayoría de instructores de este mundo, él era muy superior. Además, Uojin y Finks fueron muy obedientes a las instrucciones de Luke. Incluso Nobunaga y Fei Tan, cuando Luke le pidió a Nobunaga que le entregara obedientemente su espada, Nobunaga obedeció. Fei Tan no dijo mucho, simplemente siguió en silencio y obedientemente las instrucciones de Luke.
Y así, bajo la guía de Luke, el tiempo pasa rápidamente. Como dice el refrán, durante el entrenamiento, el tiempo fluye como el agua entre las manos abiertas. Sigue avanzando y nunca se puede detener. Con un lugar tan maravilloso como la Arena del Cielo, proporcionándoles comida, alojamiento, entrenamiento y batallas, y la vida era realmente cómoda. En días normales, entraban al campo de batalla y luchaban contra sus oponentes. Después de sus batallas, regresaban a sus habitaciones para recibir instrucciones de Lucas. Sin lugar a dudas, bajo la guía específica de Luke, los 4 habían logrado un progreso tremendo. Esto también condujo a un rápido ascenso en sus clasificaciones dentro de la Arena del Cielo. Phaeton y Uojin volaban como cohetes. No tardaron mucho en llegar al piso 200. Finks no se quedó atrás. A excepción del primer partido, donde perdió contra Wynn, en todos los duelos posteriores derrotó con éxito a sus oponentes, cumpliendo su promesa de no perder ni uno solo. Pronto, siguió a Uojin y Phaeton hasta el piso 200. Todos los luchadores que llegaron al piso 200 o superior fueron reasignados a una habitación más lujosa. El piso 200 está lleno de luchadores poderosos, y avanzar al siguiente nivel se vuelve cada vez más difícil. Por eso, todos los pisos superiores al 200 adoptan un desafío por aplicación. Aquí, cada jugador tiene un período de preparación de batalla de 90 días y puede elegir participar en la competencia cualquier día durante este período. Después de cada partido, se les concedía otro período de preparación de 90 días. Pero si no peleaban dentro de los 90 días, perderían su calificación. En este piso, uno solo necesita ganar 10 juegos para pasar, pero si uno pierde 4 juegos antes de alcanzar 10 victorias, será descalificado. Si uno gana 10 partidos, podría desafiar a los maestros del piso, y si pudiera reclamar el título, podría disfrutar de la fama y una vida sin preocupaciones. El plan a corto plazo de Luke para Uojin y los demás es practicar diligentemente mientras luchan y ganan dinero en la Arena del Cielo. Por supuesto, no iba a enseñarles tan personal y exhaustivamente como Biscuit le había enseñado a Gon y Killua. Si ese fuera el caso, entonces cada miembro de la brigada que despertara su nen acudiría a él en busca de ayuda. Si eso sucede, significaría trabajar hasta morir, ¿y qué pasa con su propio negocio? Luke solo les dio métodos y horarios de entrenamiento razonables según sus condiciones individuales. Luego, mientras entrenaban y peleaban, observó sus cambios e hizo algunos ajustes. Eso fue todo. Lucas se adhirió estrictamente al viejo dicho. El maestro marca el camino, pero el entrenamiento lo realiza el alumno. Y sin lugar a dudas, Uojin y los demás, que ya se habían vuelto monstruosamente fuertes gracias a su puro instinto salvaje, ahora, con la guía de Luke, su talento natural se había realizado plenamente. Los 4 experimentaron una mejora indescriptible y aterradora en su fuerza. Incluso después de llegar al piso 200, no sintieron ninguna presión. Incluso aquellos que habían pasado por la iniciación y apenas lograron sobrevivir, al ver el aura imponente de Uojin y los demás, todos se retiraron en silencio, sin atreverse a provocarlos. Bueno, por encima del piso 200 de la Arena del Cielo, existía un grupo de personas como ellos. Todos ellos eran prometedores maestros de artes marciales o estrellas en ascenso. Habían confiado en sus formidables habilidades y fuerza para abrirse camino hasta el piso 200. Pero ellos no sabían de la existencia de Nen, e inmediatamente se involucraron en una batalla con los usuarios de Nen allí. Era obvio que la gente común no era rival para los usuarios de Nen, incluso para los artistas marciales que crecieron confiando únicamente en las técnicas de artes marciales. Después de ser golpeados por un usuario de Nen, los desafortunados perecieron. Los más afortunados apenas lograron sobrevivir. Pero bajo los ataques de los usuarios de Nen, sus nodos de aura se abrieron a la fuerza y pasivamente se convirtieron en usuarios de Nen. Luego lucharon por aprender y experimentar por su cuenta, apenas sobreviviendo en el piso 200 de la Arena del Cielo. Esta fue la llamada iniciación de la Arena del Cielo para los recién llegados ignorantes del Nen. Claramente, Uojin y los demás, que ya habían comprendido y entrenado su Nen a un grado sólido, no estaban en esta categoría. Su aura peligrosa hizo que aquellos perdedores que apenas podían sobrevivir allí se encogieran de miedo. Ese trío, Sadaso y los demás, aún no han llegado. Parece que tardarán unos años más. Luke no había encontrado rastros de Sadaso y otros que habían atacado a Gon y Killua en la historia original. Al fin y al cabo, cuando posteriormente atacaron a Gon, ya era 1999. Era apenas el año 1984, un intervalo de 15 años.
Así, sin que nadie viniera a molestarlos, después de llegar al piso 200, Ubojin y los demás no se apresuraron a la batalla de inmediato. Con 90 días para prepararse, no tenían prisa. Este era el momento perfecto para completar toda su formación. Entre cada uno de los 10 partidos transcurrieron 90 días. Si pudieran asegurarse de completar los 10, podrían quedarse aquí durante los 900 días completos. Eso fue un poco más de 2 años, mucho tiempo. Por lo tanto, Ubojin, Finks y Feitan no tenían ninguna prisa. Se tranquilizaron y se concentraron en aprender de Luke, esforzándose por hacerse más fuertes. Bajo la guía de Luke, los 4 pasaron todo el año de 1984 tranquilamente. En un abrir y cerrar de ojos, era 1985. Un año no es mucho, pero tampoco es corto. Pero es tiempo suficiente para que sucedan muchas cosas, especialmente en la arena celestial, donde la competencia es feroz. Casi a cada momento surge un luchador formidable, mientras que luchadores otrora famosos caen como meteoritos en el cielo. Comentario 2. Votar capítulo 89. Cambios en el último año. Ubojin y otros están entre aquellos que surgen de la nada. Él, Feitan y Finks han peleado un total de 4 veces este año. Cada vez, lucharon durante el período final de preparación de 90 días. Y el resultado, como era de esperar, fue una victoria perfecta de 4 partidos. Después de llegar al piso 200, sus oponentes eran todos usuarios de Nen. Quizás en su primer partido Ubojin y los demás parecían un poco incómodos. Pero con la guía de Luke, sumada a su inmenso talento y condición física, pudieron derrotarlos con éxito. Y luego, después de 6 meses de entrenamiento, incluso si su talento podría no ser tan grande como el de Gon y Killua, quienes fueron individuos verdaderamente excepcionales elegidos entre millones de personas. Considerando que bajo la guía de Win, Gon y Killua pudieron adaptarse a la intensidad de la arena del cielo en menos de 2 meses. Para matones despiadados como Ubojin y otros, que son más adecuados para lamer la sangre del filo de un cuchillo y matar sin pestañear, 6 meses es tiempo suficiente para renacer. Tiempo más estudio concentrado más la esencia de la escuela Shingen-Ryu más guía personal más batallas de vida o muerte entre usuarios de Nen. Con todos estos factores sumados, sería verdaderamente extraño que todavía no crecieran. También fue la racha ganadora de este año lo que le ganó a Ubojin y a los demás mucha atención, especialmente debido a su estilo de lucha salvaje y brutal. Atrajeron a muchos seguidores y cada vez que aparecían en batalla, eran recibidos con vítores. Aunque no pensé que esta fuera la forma en que ganaríamos aplausos, viajando y actuando, Ubojin murmuró en voz baja. Pero ganar aplausos derrotando a los oponentes tampoco está mal. Entonces, ¿quieres quedarte aquí y desafiar a uno de esos maestros de piso? Nobunaga preguntó casualmente mientras limpiaba su espada. Ese supuesto maestro de piso, claro, me gustaría probar su fuerza. Ubojin se crujió los nudillos con una sonrisa. Pero quedarse aquí. Olvídalo. Luke ya lo dijo. Si sigues jugando ajedrez contra jugadores pésimos, tus propias habilidades no mejorarán. Sus palabras estaban llenas de desdén hacia los luchadores de la arena del cielo. Esos cabrones son dignos de mi presencia aquí. Además, nunca he olvidado nuestro objetivo. Había un dejo de sed de sangre en sus palabras. El odio por secuestrar a los niños de Ciudad Meteoro y la ambición de convertirse en el villano número 1 del mundo, nada de eso permitiría a Ubojin detenerse en la arena del cielo. Para él, este lugar era simplemente una etapa de transición, un trampolín temporal que le ayudaría a mejorar su fuerza, nada más. Feitan y Finks tampoco tenían intención de quedarse aquí. En comparación con permanecer en esta mazmorra, explorar el mundo exterior sería más interesante. Y mientras Ubojin y los demás se hacían más fuertes en la arena del cielo, Ciudad Meteoro también estaba cambiando gradualmente. Parece que básicamente te has hecho cargo de parte de la gestión de Ciudad Meteoro. Dentro de la habitación, Luke le sonrió a Xrollo en la gran pantalla de televisión. Bueno, algunos de los sistemas y reglas aquí en Ciudad Meteoro tienen ciertos problemas. Un año después, Xrollo, ahora un año mayor, había dejado atrás parte de su inmadurez y juventud y había comenzado a madurar. La cara de Xrollo en la pantalla todavía tiene la misma sonrisa que antes. El padre Lisores y el Elder Beiron me apoyan mucho y todos están trabajando duro para entrenar y hacerse más fuertes. Y cada semana, también repetimos la batalla de las bestias, y a veces llamamos a Shalnark y Franklin para rodar algunas historias paralelas. En cuanto a la fundación del Dr. Heimerdinger en la batalla de las bestias, Luke no la abandonaría fácilmente.
Las oraciones y peticiones de tantos niños de Ciudad Meteoro por un inventor fueron la mejor fuente de las propias invenciones de Luke. Eso incluía la misma pantalla de videollamada que estaba usando para hablar con Chrollo ahora. El propio Lucas había olvidado qué gran inventor lo había manifestado. Pero ya sea Doraemon, el jefe de la aldea Slowy, Wolf o incluso el Dr. Agasa, cualquiera de ellos podría haber inventado algo como un teléfono con vídeo. Franklin y los demás han estado entrenando diligentemente las técnicas de Shingen Ryu que les diste, Luke. Shalnark y los demás también han estado entrenando bien este año. No pasará mucho tiempo antes de que Franklin pueda ayudarlos a abrir sus nodos de aura. Y Machi, ella ya tomó el boleto que le diste y se dirigió al valle de Kirimori, y no ha regresado en 6 meses. Pero por lo que he oído del padre Lisores, le va bien, aunque quizá su entrenamiento sea un poco duro. Salasa seguía diciendo que los extrañaba y que cuando fuera mayor quería salir a buscarlos. Y aquí en Ciudad Meteoro, gracias a tu robot de vigilancia, Luke, los secuestros han disminuido significativamente. Chrollo repasó todo en detalle, informándole a Luke todo lo que había sucedido en Ciudad Meteoro. Intercambiaban regularmente actualizaciones como esta. Durante el año pasado, Chrollo ya se había ganado la confianza de los ancianos de Ciudad Meteoro. Había demostrado su valía gracias a sus extraordinarias habilidades. Ahora, incluso sin el impacto traumático del incidente de Sarasa de la línea de tiempo original, los pensamientos de Chrollo habían cambiado cuando comenzó a administrar Meteor City. Los demás en Ciudad Meteoro también estaban encontrando sus propios caminos. En cuanto a la situación actual, todo está estable y mejorando. Luke conversó con Chrollo unos minutos más, luego le envió más libros y el conocimiento que había recopilado antes de finalizar la llamada. Aunque Chrollo ya estaba a cargo de Ciudad Meteoro y el anciano Beiron y los demás confiaban en él, obteniendo valiosos conocimientos de ellos, Ciudad Meteoro todavía era un lugar abandonado. El conocimiento aquí era limitado. Durante el año pasado, Luke también le había dado a Chrollo muchos libros que solo estaban disponibles en el mundo exterior y que él apreciaba mucho. Luke tenía la sensación de que bajo su interferencia e influencia, Chrollo, que había emergido con éxito de las montañas y había crecido a través de su cultivo, podría volverse aún más aterrador que antes. Por supuesto, eso es para el futuro. Después de colgar el teléfono, Luke se estiró brevemente. Sintió la fuerza dentro de él y una sonrisa se dibujó en sus labios. Por ahora no soy débil en absoluto. Un año fue tiempo suficiente para que él digiriera completamente la experiencia y los conocimientos que había adquirido de la galleta en miniatura. Ya dominaba casi todas las aplicaciones avanzadas del MEN. Comentario 1. Votar capítulo 90. Aún no soy lo suficientemente fuerte. Lo que necesitaba ahora era un combate de alta intensidad para integrarlo completamente en su propio cuerpo. Y convenientemente, tenía a Uojin, Feitan, Finks y Nobunaga delante de él. Potenciadores para el combate cuerpo a cuerpo, transmutadores con versatilidad y Nobunaga con su habilidad con la espada. Todos ellos fueron excelentes compañeros de entrenamiento. Así pues, para el año que viene, Luke marcó el tono. Combate, combate y más combate. Con el potenciador de poder para aumentar su capacidad de aura, las profundas técnicas y conocimientos de Shingen Ryu, y esta experiencia de combate real y con estos 3 elementos combinados, Luke sintió que, como mínimo, finalmente podría lograr un punto de apoyo sólido en este mundo. Eso fue solo contando su propia fuerza, sin incluir siquiera los extraños inventos que posee. Si añadía esos inventos a la mezcla, entonces, Luke sintió que no podía pensar más en ello. De lo contrario, se dejaría llevar. Así, durante el año siguiente, Luke arrastró a Uojin y a los demás para que sirvieran como sus compañeros de entrenamiento. Uojin y Fink se llenaron de alegría al saber que pelearían contra Luke. No tenían tales reservas, ya que Luke es el líder, por lo que es difícil atacarlo. Por el contrario, estaban bastante dispuestos y ansiosos de intentarlo. Luke, naturalmente, captó sus pensamientos. También expresó su admiración por la disposición de Uojin y Finks a desafiarlo. Luego contraatacó, golpeándolos tan fuerte que ni siquiera sus propias madres los reconocieron. En batalla, los potenciadores tenían la habilidad de combate más fuerte, pero también eran los más fáciles de enfrentar. En un enfrentamiento físico directo, la prueba era entre la condición física básica y el control del aura. Sinceramente, Uojin y Finks no son rivales para Luke. Feitan aún pudo defenderse por un tiempo gracias a su velocidad. Pero bajo las agudas habilidades de lucha que heredó de Biscuit y su implacable ataque, ni siquiera él pudo resistir por mucho tiempo.
Quizás las habilidades de lucha de Luke estaban un poco oxidadas al principio. Pero después de repetidas rotaciones de batallas con los demás, lo que comenzó como duelos de ida y vuelta rápidamente se convirtieron en palizas unilaterales. No importaba cuánto espíritu de lucha tuvieran Finks y los demás, después de ser colgados y golpeados repetidamente, finalmente se escondieron y dejaron de entrenar con él. Solo Wojin, ese bruto temerario, amaba verdaderamente pelear. Cada vez que Luke lo derribaba, después de un tiempo, se recuperaba con plena confianza, lo desafiaba nuevamente y luego lo derrotaban nuevamente, solo para recuperarse y desafiar a Luke una vez más. Derrota tras derrota, batalla tras batalla, un ciclo sin fin. Pero esto no estuvo exento de beneficios. Al menos, la fuerza de Wojin mejoró más rápido entre los demás. Incluso Finks, un compañero tipo Enhancer, era inferior a Wojin en fuerza de brazo. Y como nunca podían ganar contra Luke, descargaron su frustración acumulada en sus oponentes en la arena del cielo. Como resultado, los luchadores por encima del piso 200 de la arena del cielo sufrieron recientemente. Wojin, Feitan y Fink se turnaron para golpearlos, dejándolos llorando y gimiendo. Por supuesto, algunas personas investigaron y recopilaron información silenciosamente sobre Wojin y Feitan. Pero una vez que subieron al ring y comenzaron a pelear, se quedaron atónitos al descubrir que la fuerza mostrada por Wojin y los demás era completamente diferente a la anterior. Su fuerza había mejorado claramente. Esto también hizo que fuera difícil para los usuarios de Nen en la arena del cielo mantener el ritmo. Solo podían apretar los dientes y luchar contra Wojin y los demás, que habían alcanzado un nuevo nivel y luego fueron derribados. Gracias a Dios que no es mi oponente, entre el público, muchos luchadores del mismo piso 200 suspiraron. Estuvieron agradecidos por su suerte al no ser asignados al mismo partido que Wojin y los demás. Pero y claramente estaban celebrando demasiado pronto. Desde hace algún tiempo, una extraña historia ha estado circulando en la arena del cielo. Los luchadores por encima del piso 200 han estado experimentando ataques misteriosos. Al principio, algunos luchadores abandonaron la arena del cielo para entrenar o divertirse. Entonces se encontraron con una extraña figura enmascarada. En sus palabras, quería y solo quiero sopesar la verdadera fuerza de los mejores luchadores de Avens Arena. Con eso, los atacó sin dudarlo y sin siquiera considerar el acuerdo de la otra parte. Tienes que saberlo, cualquiera que haya logrado pasar el piso 200 en la arena del cielo era, sin duda, arrogante. Sin mencionar que dominaban el Nen, convencidos de que eran sobrehumanos y superiores al resto. Por ello, ante este ataque provocador, los combatientes se enfrentaron frontalmente al enemigo sin contemplaciones. Y luego fueron completamente aniquilados. ¡Qué fuerte! ¿Cómo pudo aparecer de repente un tipo tan poderoso? Él se siente al menos un nivel por encima de nosotros. No podemos manejar esto en absoluto. Su fuerza no es menor que la de los propios maestros del piso, ¿quién diablos es él? ¿Por qué? Si es tan fuerte, ¿por qué no competir en los combates de la arena celestial? Exactamente. Podría ganar dinero, aplausos y honores abiertamente, así que ¿por qué ocultar su identidad? Los maltratados y humillados luchadores del piso 200 tenían todos las mismas dudas ardientes. Sus oponentes claramente tenían la fuerza para derrotarlos en el ring. Entonces, ¿por qué insistir en atacar en secreto de esta manera? Simplemente no podían entenderlo. Por supuesto, es porque no me gusta que los demás me estudien. Después de luchar con aquellos luchadores por encima del piso 200, Luke regresó a su habitación y resumió su experiencia. No le gustaba estar en el centro de atención, ser conocido por el público y ser notado por el mundo. En lugar de mostrarse, sería mejor esconderse y permanecer desconocido. Ser un genio detrás de escena poco destacable era lo más cómodo. Por supuesto, en este sentido, Luke todavía sentía que el hombre que abandonó a su hijo había hecho el trabajo más eficaz. Ha logrado muchas cosas importantes y ha hecho muchas contribuciones a este mundo, y es recordado por innumerables cazadores profesionales. Pero el público en general y los usuarios comunes de Nen lo desconocen, y no hay forma de encontrar información sobre él. Ni siquiera en la página web oficial dedicada a los cazadores profesionales hay forma de encontrarlo. Aún no soy lo suficientemente fuerte. Luke se calmó de nuevo y sacudió la cabeza lentamente. La capacidad de Jinfrex para alcanzar ese nivel es, sin duda, inseparable de su propia e increíble fuerza. Son raros los cazadores profesionales que poseen el poder y la riqueza de un presidente. Apóyame en Patreon /suetes de Atile 40 capítulos avanzados.
Si llegamos al top 50 en el ranking de Power Stone, publicaré 7 capítulos. Patreon.com/sueetesdead comentario 3 comentario. Votar capítulo 91. Tapón nasal de oxígeno. No estaré muy lejos de ese día, había pasado solo un poco más de un año desde que había llegado a este mundo. Desde despertar su nen hasta ahora poder derrotar fácilmente a luchadores de renombre en el piso 200 de la Arena del Cielo. Si le pusiéramos los niveles, ya se le podría considerar bastante fuerte. Por supuesto, la fuerza de los luchadores por encima del piso 200 de la Arena del Cielo era bien conocida por todos. Los fuertes y los débiles estaban mezclados. Algunos, como Zushi, aprendieron Nen solo brevemente y aún así lograron convertirse en maestros de piso, un prodigio novato. También estaban aquellos como Castro y Sokka, individuos increíblemente poderosos y talentosos, o individuos despiadados. Luke eligió a sus oponentes cuidadosamente, desafiándolos uno por uno, desde los más débiles hasta los más fuertes. Entonces, cuando tu información era expuesta, nunca sabías si alguien como Luke se convertiría en tu objetivo. Y el jefe de piso aquí, Luke siempre ha sido una persona constante y cautelosa. Cuando sienta que es lo suficientemente fuerte, derrotará a cada maestro de piso uno por uno. En Avens Arena, si ganabas un piso, podías desafiar al maestro del piso. Si tienes éxito, podrás reclamar ese piso como el nuevo maestro del piso, disfrutando de la fama y una vida sin preocupaciones. Cada piso desde el 230 al 250, cada piso es propiedad de un solo dueño de piso. Además, los maestros de piso pueden participar en el torneo bienal, Battle Olympia, y los que ganen pueden pasar al piso superior, el 251. Los maestros del piso aquí también varían en fuerza. Los más débiles, como Zushi, y aquellos que son fácilmente aniquilados por el grupo de subordinados de Head. Los más poderosos, como Chrollo, quien para cumplir su promesa de luchar contra Hisoka programó un combate en la Arena del Cielo y luchó hasta llegar al piso 251, son los que son verdaderamente fuertes. Luke decidió fijarse una pequeña meta. Para finales de este año, quiero derrotar por completo a todos los maestros del piso en la Arena del Cielo. Bueno, eso sin la ayuda de inventos, confiando únicamente en su propia fuerza. Si añade los inventos que ya tiene entre manos y eso es demasiado. Calculó que podría arrasar toda la Arena del Cielo para mañana. Fue precisamente porque ya tenía el poder de protegerse que Luke se atrevió a actuar tan imprudente y audazmente. De lo contrario, si se topara con alguien con una extraña habilidad Nen, sufriría un desastre. Luke siempre hacía preparativos minuciosos antes de partir. Así, con su objetivo principal de adquirir experiencia práctica en combate, Luke pasó el año siguiente desafiando continuamente a aquellos por encima del piso 200. También cambió su enfoque desde aquellos con 7 u 8 victorias a aquellos que eran aún más fuertes. Por supuesto, hay algunos luchadores con una extraña habilidad Nen. Sin embargo, todos ellos fueron fácilmente neutralizados por Luke en el combate real. Por ejemplo, cuando Luke desafió a uno de los maestros de piso, ese maestro de piso poseía la habilidad de quitar temporalmente el aire del espacio circundante. El alcance del espacio era aproximadamente el mismo que el del ring utilizado en la Arena del Cielo. Luke supuso que esta habilidad Nen debe haber sido desarrollada especialmente por el oponente específicamente para las batallas en la arena. El hombre incluso lo llamó aliento del segador. La capacidad de extraer el aire del espacio circundante fue realmente reveladora. Sin embargo, tal habilidad era del tipo que no distinguía entre amigos y enemigos, todos eran atrapados. Luke quiso quejarse en el momento en que pensó en ello. La habilidad Nen de ese maestro de piso no era más que lastimar al enemigo a costa de lastimarse a sí mismo. Cuando el espacio se quedó sin aire, no solo el oponente sino él mismo no podían respirar. En otras palabras, ambos lados estaban en exactamente el mismo entorno. La única razón por la que se atrevió a diseñar y usar tal habilidad Nen, fue puramente por su extraordinaria capacidad pulmonar. Confiando completamente en su cuerpo excepcionalmente dotado, podía sostener una intensa actividad física con muy poco oxígeno. Por lo tanto, antes de usar su habilidad Nen, ha tomado suficiente oxígeno para mantenerse lo suficiente para la pelea. Los oponentes que desconocen su habilidad Nen son fácilmente derrotados. Esta habilidad Nen no requiere prerequisitos. Puede ser desplegada con éxito con un solo movimiento de su mano. Incluso Luke, cuando pelearon por primera vez, fue tomado por sorpresa y se quedó sin aliento. Pero afortunadamente no entró en pánico en absoluto. Como conocía desde hacía tiempo la habilidad Nen de su oponente, ya se había preparado.
Incluso tuvo el impulso de ofrecerle un amable consejo. Creo que sería mejor que desactives esta habilidad Nen primero. Luke ofreció un consejo sincero al oponente, que ya estaba conteniendo la respiración y preparándose para una guerra de desgaste. Tu habilidad es inútil para mí. Hacerlo solo te debilitará. No hará nada más. El oponente lo ignoró por completo, incluso lanzando obstinadamente comentarios inteligentes e ingeniosos a Luke, como: deja de hacerme bromas, o debes estar sufriendo un dolor extremo, incapaz de soportarlo, y tratando de engañarme con estas dulces palabras. No te dejes engañar por mi cara de tonto, en realidad, soy súper inteligente. Ya se había enfrentado a muchos oponentes antes que pretendían no estar afectados y luego intentaban usar palabras para hacerle bajar la guardia o incluso deshacer su habilidad Nen. Ahora ha aprendido la lección y nunca más le afectará. Luke. Está bien, lo que tú digas. Luke se encogió de hombros, luego sacó una cápsula azul y blanca y se la metió en la nariz. Invento. Tapón nasal de oxígeno origen. Doraemon World Compañía de Tecnología del Futuro Función. Después de introducirse en la nariz, incluso en el vacío y sin aire, proporciona todo el oxígeno necesario para respirar. Luke utilizó este objeto, ideal para explorar planetas salvajes y explorar bajo el agua. Y luego, fue una paliza unilateral. Bueno, esta habilidad Nen en sí misma era ineficaz contra el propio Luke, y aún así, el oponente todavía estaba conteniendo la respiración, lo que esencialmente le otorgó un beneficio bajo. Si el oponente hubiera eliminado inmediatamente su habilidad Nen, aún podría haber habido una pequeña posibilidad de victoria. Pero, por desgracia, era un hueso duro de roer. Comentario 1. Votar capítulo 92. Retador en la oscuridad. Así que Luke sació su deseo de golpear, solo cuando lo dejó inconsciente con la cabeza llena de golpes, se fue satisfecho. Se podría decir que estos maestros del piso en la arena del cielo dependían de habilidades extrañas o de una fuerza abrumadora. Y cuando se trataba de oponentes con una fuerza abrumadora, eso era exactamente lo que Luke quería. Probar adecuadamente su propio progreso. Si se tratase de habilidades extrañas, Luke podría confiar en sus inventos igualmente milagrosos para neutralizar sus efectos y luego tener un buen enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estas batallas con los maestros del piso no solo pusieron a prueba su propio crecimiento, sino que también aumentaron su familiaridad con el uso de sus inventos. Matar dos pájaros de un tiro. Esto solo hizo que Luke estuviera más seguro de que el camino que había elegido no estaba equivocado. Y así, de vuelta en la arena del cielo, sus renombrados luchadores por encima del piso 200, así como aquellos maestros del piso, comenzaron una pesadilla que duraría un año. El tiempo transcurrió silenciosamente hasta el año 1986. Cuando el calendario pasó a 1986, la leyenda del retador en la oscuridad en Eavens Arena se hizo más fuerte. Le dieron este nombre a la misteriosa figura que desafiaba específicamente a los luchadores estelares durante la noche. Aquel retador parecía un artista marcial puro. Simplemente vino a la batalla, sin otras intenciones. Incluso cuando ganaba, siempre se detenía en el momento justo, sin asestar jamás un golpe mortal. Algunos maestros del piso incluso le preguntaron antes de su batalla por qué no participaba abiertamente en los partidos de la Arena del Cielo. De esa manera podrían pelear abiertamente. Pero la única respuesta que recibieron fue: demasiados problemas. Y además, no me interesa. Sin importarle la fama ni la fortuna, realmente parecía uno de esos artistas marciales ermitaños entrenando en lo profundo de las montañas. Lo único extraño era su costumbre de actuar solo de noche, lo que lo hacía parecer demasiado reservado. Eso es lo que dice la gente por ahí. Dentro de la lujosa habitación, Nobunaga le contó a Luke todo lo que había oído afuera. Lucas. Interrogación de cierre. ¿No es esto solo para salvar tu cara? Si los golpeara a plena luz del día, frente a tanta gente, ¿aún tendrían la dignidad y el prestigio del maestro de piso? Por supuesto, lo más importante era que Luke también estaba considerando la reputación de la Arena del Cielo. Si realmente hicieras todo lo posible en público y golpearas a un maestro de piso a la intemperie, Feitan susurró. Eso sería un insulto a la Arena del Cielo. Bueno, si fuera en la Arena del Cielo, ganar no sería un problema. Pero usted no participa en el concurso, y sin embargo, está apuntando específicamente a nuestro jefe de piso electo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿No te enfrentas a la arena celestial? Así que lo que. Ubojin se metió la carne en la boca y dijo con indiferencia. En el peor de los casos, nos iremos.
De todos modos, prácticamente hemos completado todo el entrenamiento necesario en estos 2 años. He visto el nivel de esos llamados maestros del piso, y son todos iguales. No creo que haya nada interesante aquí ya. Uojin eructó y luego se limpió los dientes cómodamente. Habían pasado 2 años desde que dejaron Ciudad Meteoro. En esos 2 años, Uojin y los otros 4 habían completado su entrenamiento básico y temple aquí en Eavens Arena. De no saber nada y confiar solo en la fuerza bruta para cargar imprudentemente, ahora poder usar libremente y hábilmente en Ken y otras técnicas de alto nivel como Shu en la batalla. A estas alturas, prácticamente todas las peleas terminaban en victoria. Habían absorbido bien las enseñanzas de Lucas. Su entrenamiento había avanzado hasta el punto en que podían entrenar fácilmente con poderosos cazadores profesionales del mundo. Para decirlo sin rodeos, contra la mayoría de los cazadores profesionales de la Asociación de Cazadores, podrían aplastarlos con facilidad. Este fue el resultado de 2 años de entrenamiento y batalla, junto con la guía de Luke. Esto les permitió crecer aún más rápido y mejor que en la línea de tiempo original. En la línea de tiempo original, Uojin y los demás todavía estaban en Ciudad Meteoro, trabajando con Chrollo para cambiar su sistema. No era como ahora, donde podían aventurarse en el mundo. Realmente nos hemos quedado aquí demasiado tiempo. Naturalmente, Lucas entendió el significado de las palabras de Uojin. Y no solo él, sino Nobunaga, Feitan y Finks también miraron. Aunque podían recibir noticias del mundo exterior aquí en la Arena del Cielo, habían venido directamente desde Ciudad Meteoro y se habían quedado durante 2 años. Como aún no habían experimentado plenamente el paisaje del mundo, naturalmente estaban ansiosos por verlo. Si antes eran solo patanes del pueblo, su fuerza aún no había alcanzado la madurez. Ahora tienen la capacidad de protegerse y enfrentar las crisis y los adversarios. Naturalmente, sus corazones comenzaron a conmoverse. Si ya has tomado una decisión y estás listo, y Luke miró a su alrededor y sonrió. Entonces no tengo otra opinión. La Arena del Cielo esencialmente ha perdido su valor potencial. Realmente ya no puede ofrecerles ninguna ayuda valiosa. Después de todo, Luke ha sido testigo del arduo trabajo, entrenamiento y batallas de Uojin y los demás durante los últimos 2 años. Hace tiempo que adquirieron las habilidades básicas para aventurarse en el mundo. Lo que quizás les faltaba ahora era solo experimentar la malicia que nunca se puede subestimar en este mundo y las crueles lecciones de la sociedad. Y tales cosas, incluso si se enseñaran verbalmente, nunca quedarían grabadas en sus corazones. A la gente no se le puede enseñar solo con palabras, solo a través de la experiencia. Luke no obstruiría los pasos de Uojin y los demás hacia el anhelo por el mundo. Lo experimentarán tarde o temprano. Y es hora de que salgamos al mundo y echemos un buen vistazo a nuestro alrededor. Después de que Uojin y los demás lo mencionaron, Luke casi tuvo la misma idea. Habían pasado ya 2 años y medio desde que llegó a este mundo. 2 años y medio. Ni largo, ni corto tampoco. Tenía que experimentar el maravilloso paisaje del mundo exterior como era debido. Una vez que tomaron una decisión, su eficiencia fue sorprendentemente alta. Después de recibir el permiso de Luke, Uojin y los demás estaban muy emocionados. Incluso Feitan no pudo evitar sonreír. Apóyame en Patreon/Suetes de Atile 40 capítulos avanzados. Si llegamos al top 50 en el ranking de Power Stone, publicaré 7 capítulos. Patreon.com/Suetes de comentario 1 comentario. Votar capítulo 93. Parque de vida silvestre del bosque de Daragas. Viajemos por separado, Finks se señaló a sí mismo y luego a Feitan. Haré equipo con Feitan. 2 juntos, para que podamos cuidarnos las espaldas. Las cejas de Finks se arquearon y, por primera vez, su rostro sin cejas parecía menos amenazante. Me voy con Uojin. Nobunaga abrazó la espada. Este tipo siempre carga de cabeza, imprudentemente. Si no hay nadie cerca para vigilarlo, sería peligroso. Ja. Puedes actuar como mi guardaespaldas. Uojin saltaba emocionado arriba y abajo, agitando los brazos y gritando. Perfecto momento. El dinero que gané aquí en la Arena del Cielo, te lo dejaré manejar. Cada victoria de piso en Eavens Arena otorgaba premios en dinero, que aumentaban a medida que subían los pisos. Una victoria en el piso 50 arrojó alrededor de 50.000 Genmi, la del piso 100 alrededor de 1 millón y más allá del piso 150, más de 10 millones. Una victoria en el piso 190 rindió aproximadamente 200 millones de Genji. Pero después del piso 200, las batallas eran solo por honor, no por premios monetarios.
Entonces, si fuera solo por el premio en dinero, podrían dar por terminado el día e irse a casa después de ganar en el piso 190. Por lo tanto, después de llegar al piso 200, Ubojin y los demás ya valían más de 100 millones. Ubojin, sin embargo, no solía llevar dinero encima, ni le gustaba llevarlo consigo. La mayoría de sus bienes estaban en posesión de Nobunaga, bajo la apariencia de ser sus guardaespaldas. En cuanto a Feitan y Finks, también habían acumulado bastante dinero. Pero ¿y tienes suficiente dinero? ¿Quieres darme la mitad? Luke hizo girar la tarjeta bancaria negra que tenía en la mano mientras miraba a Feitan y Finks con interés. No necesitamos tanto dinero. Finks mostró completamente indiferente. Además, si queremos algo, o si nos falta algo, Feitan entrecerró los ojos y susurró. Tenemos nuestras propias formas de conseguirlo. Esos llamados nuestros propios caminos, bueno, Luke más o menos lo adivinó. Feitan y Finks habían llegado al piso 200. Sin contar sus gastos, los dos tenían al menos 300 millones de yen en conjunto. Y el dinero en la tarjeta bancaria que le dieron a Luke y ni más ni menos, exactamente 300 millones. Entonces no seré educado. Luke aceptó con gusto. Con fondos suficientes, la experiencia de viaje sería completamente diferente. Por supuesto, Feitan y los demás tenían sus propias formas de jugar, por lo que no había necesidad de que él interfiriera. Así como los cuatro planearon formar equipos en parejas, Luke también planeó embarcarse en su propio viaje en solitario. Después de un breve descanso, abandonaron la arena del cielo antes del amanecer. Ubojin y otros habían estado luchando en esta arena del cielo durante 2 años. En base a los 90 días de preparación, ya habían disputado 8 partidos aquí. Y habían ganado los 8. Era seguro decir que, si no ocurría nada inesperado, convertirse en el campeón de pista era una apuesta segura. Esto también les valió muchos fanáticos y seguidores en el Leavens Arena. Se habían vuelto bastante famosos. Es posible que su ausencia no cause mucho revuelo durante el breve tiempo que estén fuera. Pero a medida que pasa el tiempo, si en el momento de la competición aún no han aparecido, la atención comenzará a concentrarse. Y después de que Ubojin y los demás se vayan, el misterioso retador en la oscuridad también desaparecerá. Esto permitirá que otros puedan conectar los puntos fácilmente. Pero ¿y así que lo que? Luke, que ya se había ido, se encontraba de pie junto a la ventana que iba del piso al techo de la aeronave, mirando los altos edificios de la arena del cielo afuera, con los labios ligeramente curvados. Ubojin y los demás ya no tenían ningún interés en ese lugar y, después de irse, por lo general no regresaban. Lo que ocurra aquí después no les afectará en absoluto. En cuanto a Luke, sí, lo que desapareció fue el retador en la oscuridad. ¿Qué tiene que ver eso con él, Luke? Este es uno de los beneficios de no revelar tu identidad. En muchas situaciones, hay mucho margen de maniobra. Si tengo la oportunidad, ¿puedo volver y echar un vistazo? Luke miró hacia la arena del cielo por última vez, luego lentamente retiró la mirada. Ahora es el momento de apreciar verdaderamente el paisaje de este mundo. La aeronave, de cara al sol naciente, navegaba hacia el horizonte desconocido y lejano. Como todos saben, muchos lugares alrededor del mundo tienen rutas de vuelo conectadas a Leavens Arena. Luke, con la mentalidad de abrir una caja ciega, abordó al azar una de las aeronaves. Cuando aterrizó, fue recibido por una jungla y montañas interminables. ¿En qué carajo me he metido? Luke se detuvo y examinó los alrededores. Aparte de la zona de aterrizaje del dirigible, el área circundante estaba esencialmente cubierta por un denso bosque. Parque de vida silvestre del bosque de Daragas, ¿eh? Luke leyó el cartel y miró a los pasajeros que desembarcaban a su alrededor. Uno tras otro, se habían cambiado a trajes de exploradores salvajes, charlando emocionados sobre la próxima expedición de campo. Lucas. ... No es de extrañar que los pasajeros en la lista fueran pocos y la tarifa relativamente barata. Había subido a esta aeronave por su tranquilidad, pero resulta que era una ruta preparada especialmente para este grupo de entusiastas de las actividades al aire libre. No importa. Ya que estoy aquí, echaré un vistazo. Siguiendo la mentalidad de ya estamos aquí, Luke se preparó para echar un vistazo dentro del parque de vida silvestre del bosque. Y luego, lo siento, no se permite el paso. Luke fue detenido por el guardia de seguridad en la entrada del parque de vida silvestre. No está abierto. Luke señaló el cartel que decía abierto. El parque de vida silvestre del bosque de Daragas es un área restringida para el público en general. El guardia de seguridad señaló con confianza el cartel colocado cerca.
Era un cartel triangular con la palabra peligroso escrita en él y un gran signo de exclamación al lado. Entonces, ¿por qué están? Luke volvió a mirar a los excursionistas que, sin importarles el cartel, caminaban derecho, luego se quedó en silencio. El líder de ese grupo sacó una licencia de su pecho. Una licencia de cazador, que es una prueba de ser un cazador profesional. Bip. El guardia de seguridad de la entrada del parque lo escaneó tranquilamente con un dispositivo. Las licencias de cazador tienen medidas contra la falsificación, lo que hace que sea imposible replicarlas. Comentario 1. Votar capítulo 94. Cigarras ladronas de coronas. Si eres un cazador profesional, entonces puedes entrar. El guardia de seguridad dijo con calma. Bueno, una licencia de cazador permite la entrada al 90% de los países generalmente prohibidos y al 75% de las áreas restringidas. Lucas lo sabía, por supuesto. No es de extrañar que exista una ruta directa como esta, Lucas entendió. Si es para cazadores profesionales, entonces es comprensible. Observó cómo el grupo, liderado por el cazador profesional, entraba directamente sin problemas. Quizás también debería tomar el examen de cazador. En este mundo, una licencia de cazador es un elemento indispensable. Sus viajes apenas comenzaban, por lo que quizás sería mejor obtener primero una licencia de cazador. En cuanto a que Gon y los demás tomen el examen de cazador más tarde, eso tardaría más de una década. Todavía hay mucho tiempo. Finalmente aquí. Mientras Luke consideraba su plan para el futuro, se escuchó una respiración pesada detrás de él. Al mirar hacia atrás, vio a un hombre grande, corpulento y con el torso desnudo, corriendo hacia él desde la distancia. Tenía pelo afro, bigote enredado y respiraba con dificultad y con la boca bien abierta. Al mirarlo, Luke inmediatamente sintió una sensación de familiaridad y pensó que estaba viendo a Uojin. Pero Uojin aún no tenía el explosivo cabello rizado, y aunque ambos eran hombres grandes, la parte superior del cuerpo de Uojin, su pecho y sus brazos, eran musculosos y explosivos. Por el contrario, el hombre corpulento de respiración agitada y era enorme, pero se notaba más en el abdomen y la parte inferior del cuerpo. En resumen, solo estaba un poco más gordo. En cuanto a los músculos del pecho, parecía haber más pelo en el pecho que músculo. No me extraña que me pareciera familiar, la familiaridad de Luke se hizo cada vez más fuerte y reconoció a la otra parte inmediatamente. Parque de vida silvestre del bosque de Daragas, finalmente estoy aquí. Tras recuperar el aliento, el hombre miró la puerta y el letrero frente a él con gran alegría. Luego echó la cabeza hacia atrás y gritó al cielo con voz potente. Llevo 3 días y 3 noches corriendo, y por fin he llegado. Genial, me puse al día con la temporada de reproducción del lobo de 2 cabezas, ahora puedo entrar y protegerlos. Agitó los brazos con fuerza. Esos malditos cazadores furtivos. Si los veo, les arrancaré la cabeza. Tanto su voz como sus expresiones eran muy parecidas a las de Uojin, solo que con las emociones vertidas un poco más densamente. Por ejemplo, ahora mismo espera un momento. El guardia de seguridad de la puerta detuvo al hombre corpulento que estaba a punto de entrar al parque. Esto está fuera de los límites, ¿no lo viste? Lo vi. El hombre corpulento hinchó el pecho y levantó la cabeza. Yo también soy cazador profesional. Y soy un cazador furtivo especializado en evitar que animales salvajes raros y valiosos sean cazados furtivamente. Está bien, no me importa lo que hagas. El guardia de seguridad hizo un gesto con la mano. Solo quiero una licencia de cazador. Siempre que tengas una licencia de cazador, te dejaré entrar sin más preámbulos. Pero si no tienes uno, el guardia de seguridad miró al hombre corpulento de arriba abajo. Entonces tengo motivos para sospechar que eres un cazador furtivo disfrazado de cazador profesional, estás diciendo tonterías. El hombre fuerte se puso furioso cuando oyó eso. Fue como si esas palabras conllevaran un gran insulto contra él, haciendo que su rostro se sonrojara de furia. Comúnmente conocido como ponerse al rojo vivo. De hecho, para un cazador especializado en cazar furtivos, que le llamaran cazador furtivo era verdaderamente exasperante. No te pongas tan nervioso. El guardia de seguridad le apretó las manos. Solo sigo las reglas. Después de todo, muchos cazadores furtivos han entrado aquí disfrazados de cazadores profesionales. Si eres un auténtico cazador, el guardia de seguridad extendió la mano hacia el hombre corpulento. Entonces demuéstramelo. La llamada prueba, por supuesto, es la licencia de cazador, que simboliza el estatus de cazador profesional. Esto es un hecho.
El hombre corpulento resopló enojado, metiendo la mano en el bolsillo expuesto de su pecho. Luego, con un gruñido, empezó a tantear. Y entonces y al segundo siguiente, su figura se congeló en el lugar. Sus manos se pusieron rígidas por un momento, luego se volvieron más frenéticas mientras buscaba a su alrededor. Su rostro se endureció poco a poco y el sudor empezó a gotear de su cabeza. ¡Qué extraño! Claro que lo tengo conmigo. Murmuró en voz baja, y no era solo una mano la que se movía. Su otra mano también comenzó a buscar en su pecho, pero todavía no pudo encontrarlo. Y luego simplemente se quitó toda su prenda superior. Guardia de seguridad. Lucas. Ambos se quedaron mirando sin palabras al hombre corpulento que estaba frente a ellos, que no dejaba de rascarse el pelo del pecho y hurgar en su ropa. Incluso sacudió la camisa que se había quitado. Ruido metálico. El resto de su identificación, su billetera e incluso algunos pequeños objetos de colección se cayeron al suelo. Eso no tiene sentido. Todo lo demás está aquí. Mi licencia de cazador también debería estar aquí, el hombre corpulento buscaba con creciente ansiedad. Lo recuerdo claramente, lo empaqué, incluso lo revisé antes de salir, podría haberse metido en mis pantalones. Extendió las manos hacia abajo, un tanto imprudentemente. Guardia de seguridad. Interrogación de cierre, Lucas. Basta. El guardia de seguridad impidió rápidamente que el hombre corpulento cometiera un acto bastante indecoroso. Lo miró, ya algo desconcertado, con un ligero dolor de cabeza. No usaste repelente de insectos Goddard, ¿verdad? Repelente de insectos Goddard. Recuerdo que alguien me lo recordó cuando cruzábamos este bosque antes, el hombre corpulento se frotó la cabeza incómodo. Y luego te olvidaste de ello, ¿verdad? El guardia de seguridad lo miró sin palabras. Así que probablemente no sabías que había cigarras ladronas en este bosque del que vienes, ¿verdad? ¿Cigarras ladronas de coronas? Esos insectos ladrones. La expresión del hombre corpulento cambió de repente. Como autoproclamado cazador furtivo, naturalmente conocía a estos infames bichos. Estos insectos no atacan a otras criaturas, pero tienen un cariño especial por los humanos. Roban las posesiones más valiosas de los humanos en silencio y sin hacer ruido. El guardia de seguridad suspiró. Aunque todavía no entendemos cómo estos bichos asquerosos determinan qué objetos son más valiosos para los humanos, siempre logran robarlos con una precisión milimétrica. El hombre corpulento se quedó en silencio. Sabía que, por su negligencia, su licencia de cazador había sido robada por esos desagradables bichos. Ahora el bosque era enorme y no había forma de saber dónde había ido ese maldito insecto. Aunque, basándome en mis sentimientos, casi estoy dispuesto a creer que de hecho eres un cazador profesional, pero, apóyame en Patreon/suetes de Atile 40 capítulos avanzados. Si llegamos al top 50 en el ranking de Power Stone, publicaré 7 capítulos. Patreon.com/suetes de comentario 1 comentario. Votar capítulo 95. Estanque de pesca para cosas que se te cayeron. El guardia de seguridad meneó la cabeza. Mi trabajo es reconocer licencias, no personas. Si no tienes licencia de cazador, no puedo dejarte entrar. El hombre corpulento. No, tengo que volver y buscarlo. El hombre corpulento se inquietó de inmediato. Una licencia de cazador es la posesión más importante de un cazador profesional. Y una vez que se pierde, no se puede recuperar. Recuerdo que después de que las cigarras roban algo, suelen devolverlo a sus nidos, y sus nidos, el hombre corpulento, digno de ser un cazador furtivo, estaba muy bien informado sobre los hábitos de estas raras criaturas. Se calmó rápidamente y comenzó a pensar en alguna información útil. Pero justo cuando sus pensamientos comenzaban a fluir y estaba a punto de actuar. El hombre corpulento se giró y vio al joven que estaba a su lado, que también había sido bloqueado en la puerta y no había entrado. En ese momento, la otra parte de repente sacó una extraña caña de pescar. ¿Sabes pescar? El joven preguntó con una leve sonrisa. ¿Pescando? El hombre corpulento asintió inconscientemente. Sé cómo hacer eso. Entonces eso servirá. El joven asintió levemente, luego se giró y sacó un objeto rosa que parecía un estanque de peces de juguete. Deberías recordar cómo es tu licencia de cazador y cuál es el número, ¿verdad? Luke balanceó la caña de pescar en su mano y miró al hombre corpulento. Lo recuerdo, el hombre corpulento respondió sintiéndose desconcertado. Entonces no debería ser un problema. Luke levantó el extremo del cebo de la caña de pescar y se lo llevó a la boca. Tenía forma de ventosa.
Quiero pescar su licencia de cazador, que se perdió en este bosque. Después de hablar con la ventosa, Luke lanzó casualmente la caña de pescar al estanque de peces de juguete. Plaf. El cebo se hundió, dejando solo la boya flotando en la superficie del estanque de peces de juguete. Esto es agua. El guardia de seguridad que estaba cerca miraba con los ojos muy abiertos la caña de pescar y el estanque con peces de juguete. No, Lucas sonrió. Esta es una pantalla de proyección de 4 dimensiones. Timbre. Tan pronto como terminó de hablar, la boya emitió un destello de luz blanca. Entiendo. Luke levantó la mano y agarró la ventosa de la varilla, se enganchó a algo cuadrado y lo arrancó de la superficie del estanque de peces de juguete. ¿Es esa mi licencia de cazador? Los ojos del hombre corpulento se abrieron. Es posible que esa licencia de cazador sea una emisión estándar de la Asociación de Cazadores. Pero el número individual único que tenía definitivamente lo marcaba como suyo. Apenas lo había perdido, ya se estaba preparando para buscar en el vasto bosque, como buscando una aguja en un pajar, preparándose para meses de búsqueda inútil. Pero entonces, inesperadamente, se produjo un giro repentino. Este joven, un completo desconocido, había sacado su propia licencia de cazador de este extraño estanque de peces de juguete, parecido a una pantalla de proyección cuatridimensional. Este fue realmente un giro sorprendente e inesperado de los acontecimientos, como un rayo de esperanza. Aquí tienes. Luke recogió la caña de pescar y le arrojó la licencia de cazador al hombre corpulento. Ah, gracias. El hombre corpulento lo tomó apresuradamente. Luego le dio las gracias a Luke efusivamente, revisó la licencia para asegurarse de que estaba en buenas condiciones y luego, muy contento, la guardó con cuidado. Muchas gracias. La sonrisa del hombre corpulento se amplió mientras sus ojos se llenaron de sorpresa mientras hablaba con gratitud. Casi pensé que nunca lo volvería a encontrar. Gracias a ti, lo recupero. Mientras hablaba, sus emociones se hacían más intensas. Sus ojos parecieron enrojecerse de emoción y gratitud. Mi nombre es Hinta y soy una cazadora furtiva. Continuó inclinándose repetidamente en agradecimiento mientras se presentaba en voz alta. Vine aquí para buscar al lobo de 2 cabezas en el parque de vida silvestre del bosque de Daragas y protegerlo de los cazadores furtivos. Se dio una palmadita en el pecho, orgulloso de su identidad y su trabajo. Soy Luke, un inventor. Luke sonrió mientras se presentaba a Hinta, quien era una de los futuros 12 del Zodíaco. Sí, el hombre corpulento y emotivo que tenía delante no era otro que el futuro alto cargo de la Asociación de Cazadores. Hinta, quien más tarde se convirtió en miembro de los Zodiacs con el nombre en clave Sheep, era un cazador furtivo y guardabosques. Era un gigante grande y emotivo que lloró amargamente la muerte del presidente Netero. Y su fuerza era impresionante. Incluso Hisoka le dio un 90. El de Yumi era solo un 95. En otras palabras, basándose en la aguda mirada y experiencia de Hisoka, la fuerza de Hinta era casi comparable a la de Yumi. Por eso, durante la expedición al continente oscuro, fue asignado al equipo de biología, responsable de la seguridad. Dentro de la asociación de cazadores, era una figura conservadora que valoraba el equilibrio. Inventor. Después de escuchar la presentación de Luke, la atención de Hinta volvió al estanque de juguetes donde Luke acababa de lanzar su caña de pescar y recuperar su licencia de cazador. ¿Son todos estos inventos tuyos, Luke? Sí, se llama estanque de pesca para cosas que cayeron, una herramienta diseñada específicamente para recuperar objetos perdidos. Invento. Estanque de pesca para cosas que se te caen. Origen. Doraemon World, compañía tecnológica del futuro. Función. Indica las características del objeto perdido en la varilla, colócalo en la piscina de proyección de 4 dimensiones y la varilla buscará y enganchará automáticamente el objeto perdido. Una herramienta para pescar objetos perdidos. Hinta asintió repetidamente. Esa es una habilidad realmente útil. De esta manera, quien pierda algo podrá encontrarlo de nuevo con este invento. Es una habilidad muy práctica. A Hinta le encantan este tipo de aparatos auxiliares y útiles. Con este invento incluso recuperó su licencia de cazador. Es solo una invención. Lucas lo corrigió. Entiendo, Hinta asintió con complicidad. Entonces, ¿es tu habilidad Nen la que materializa estas herramientas especiales? He oído hablar de ciertos especialistas o hechiceros que podrían producir objetos únicos con funciones especiales. Tu habilidad debería ser muy similar a esas habilidades Nen. Bueno, según el entendimiento de Hinta, estrictamente hablando, es bastante similar.
De repente, el guardia de seguridad que estaba cerca también comprendió lo que estaba pasando, interrumpió la conversación. Entonces esta cosa, ¿puede pescar cualquier objeto perdido? Comentario 1. Votar capítulo 96. Juventud perdida. El guardia de seguridad señaló el estanque de peces de juguete con una expresión bastante melancólica en su rostro. Así es. Mientras se pierda y no se destruya, se puede conectar. Luke asintió. A juzgar por su expresión, debía haber perdido algo importante y no podía encontrarlo. ¿Es eso así? El rostro del guardia de seguridad mostró un toque de nostalgia y reminiscencia. Entonces puede ayudarme a encontrar lo que perdí. Eso no debería ser un problema. Luke ya tenía su caña de pescar lista. Si solo fuera un simple favor, sería pan comido. ¿Qué es lo que necesitas recuperar? Lucas ya se estaba preparando para lanzar la caña de pescar. Mi juventud perdida. Plaf. La mano de Luke tembló y la caña de pescar cayó accidentalmente en el estanque de peces de juguete. Interrogación de cierre. Se giró, estupefacto, solo para ver al guardia de seguridad suspirando profundamente. Dejé mi juventud y mi corazón de niña, bajo el sol poniente aquel día. El rostro curtido y los ojos melancólicos del guardia de seguridad estaban llenos de historias no contadas. Lucas. Hinta al lado. ¿Quién habría pensado que este viejo guardia de seguridad era un anciano poeta sentimental? Luke podía ayudar a recuperar objetos comunes. Pero cosas vagas y simbólicas como esta, eso estaba fuera de su alcance. Afortunadamente, el guardia de seguridad sabía que era demasiado pedir. En lugar de intentar avergonzar a Luke, dejó que él y Hinta entraran juntos. Bueno, según sus palabras, si un cazador profesional lidera el grupo, entonces los compañeros que lo acompañan también pueden entrar. Por supuesto, si algo ocurriera dentro, o se cometiera alguna violación, el cazador profesional que garantizó la entrada del grupo sería considerado responsable. Hinta se palmeó el pecho y dijo que no le importaba en absoluto. Luke, me has ayudado muchísimo. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Este parque de vida silvestre del bosque de Daragas es muy famoso, así que déjame mostrártelo. Hinta se ofreció voluntariamente para ser la guía de Luke. Sintiendo el ardiente entusiasmo de Hinta, Luke sonrió y no se negó. Los dos decidieron ir juntos. Tan pronto como entraron en ese bosque, donde a la gente común se le restringía la entrada, Luke vio árboles imponentes que bloqueaban el cielo. Las copas de los árboles gigantes se entrelazaban 40 metros más arriba, tejiendo una cúpula verde oscura que casi no dejaba pasar la luz. Solo unos pocos rayos de sol persistentes atravesaban los huecos como lanzas doradas, esparciendo manchas de luz cambiantes sobre el suelo cubierto de mantillo. Dentro del bosque, el aire era denso, como un líquido, cargado con la transpiración de las plantas, la dulzura de las flores en descomposición y la extraña vitalidad de alguna vida desconocida. Era como si todo el parque forestal respirara, y cada respiración era como tragar una esponja cálida y húmeda. La humedad en este parque forestal es muy alta. En general, la entrada está prohibida a menos que seas un cazador profesional, como un cazador furtivo o un cazador de bestias. Hinta explicó con entusiasmo mientras guiaba a Luke a través del bosque. Por supuesto, también hay exploradores y aventureros bien preparados, con el equipo y los instrumentos adecuados, que vienen aquí para trabajar o vivir aventuras. Aunque la entrada está prohibida, muchas personas incautas y atrevidas se han colado. Hinta arrancó con naturalidad una enredadera de un enorme árbol bamiano. Lo único que podemos hacer es desearles suerte y dejar que se las arreglen solos. No importa el mundo en el que estemos, siempre hay individuos suicidas. Este mundo no es una excepción, sin mencionar la gran abundancia de maravillas naturales y ruinas. Después de todo, incluso la familia de asesinos más famosa, los Zoldyck, tuvo su puerta convertida en una atracción turística. Cada día, turistas intrépidos y guías turísticos visitan su puerta. Por supuesto, dada la incansable búsqueda de dinero de la familia Zoldyck, esto podría ser una empresa conjunta con la República de Padokea. De la misma manera, en el parque de vida silvestre del bosque de Daragas no faltaban tontos testarudos que venían aquí todos los años a morir. Si se trata simplemente del entorno natural del bosque, es manejable. Pueden superarlo con algo de esfuerzo. Hinta dijo con calma. Pero si se encontraran con las bestias mágicas que viven aquí, sería terrible. Silbido y, como si fuera una señal, justo cuando Hinta terminó de hablar, un extraño mono apareció en una rama más adelante. Este mono no era grande, pero sus mejillas eran inusualmente exageradas.
Parecían dos pequeños tambores, uno a cada lado de su boca. Este es un mono aullador. Sus cuerdas vocales están desarrolladas a ambos lados de la boca. Es muy inusual. Hinta no había terminado su presentación cuando la boca del mono se abrió de par en par. Rugido. El rugido intenso y grave, como el de un cuerno antiguo, sacudió los árboles a su alrededor. Silbido. El aullido resonó, despertando figuras asustadas en la jungla. Lilili. Un loro, cubierto de vibrantes plumas de 7 colores y del tamaño de un azor, volaba por el cielo. El agudo chirrido de sus alas al pasar parecía reclamar su espacio aéreo. Este es un guacamayo gigante, tan grande como un azor y se dice que es tan fuerte como un gorila. Hinta explicó con calma. Pero es increíblemente tímido. Un solo ciervo sica al costado del camino puede asustarlo y hacerlo huir. Son animales salvajes muy raros, y en algún momento su número estuvo prácticamente en peligro de extinción. Con un cuerpo enorme y feroz, y una fuerza física excepcional, pero de naturaleza increíblemente tímida y temerosa, y cabe decir que encarna a la perfección las maravillas de la naturaleza. Y el guacamayo en el cielo también notó que alguien lo observaba. Al mirar hacia abajo, vio a Luke y Hinta evaluándolo. Aletea. Aletea. Asustado, agitó sus alas aún más rápido. Y lo más importante, y dos idiotas, agitó sus alas y aulló en el cielo mientras volaba. Lucas. Ah, sí, los pájaros como los loros podían imitar el habla. Pero en cuanto al contenido de este discurso, y por alguna razón, los guacamayos gigantes no parecen aprender palabras fácilmente, Hinta suspiró. Pero aprenden malas palabras increíblemente rápido. Es por eso que sus números están tan cerca de la extinción. Luke asintió, expresando su total comprensión. Si fuera él, explorando cuidadosamente un bosque tan peligroso, y de repente un loro gigante apareciera de la nada, no solo agitando el aire sino también gritando insultos, cualquiera se asustaría y luego se enojaría lo suficiente como para arremeter, ¿verdad?